Nuestro producto Multimin 90 está bastante relacionado con la nutrición. En un curso anterior que hicimos hablamos de parámetros reproductivos, ahora vamos a hablar un poquito, el doctor Pedro Meléndez va a hablar de conceptos básicos de nutrición en ganado, también tratando bueno, de ayudar un poco a nuestros productores, a nuestros clientes con educación y un poco de educación general del manejo de ganado. Pues el doctor Pedro tiene un currículum bastante amplio, es profesor de la Universidad de Georgia en Estados Unidos, en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Y ahorita es profesor del Departamento de Salud Animal, de Animales de Alimento, que llaman Food Animal, y de Salud Poblacional de Animales en el departamento, en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Georgia. Con esto dejo al doctor Pedro. Gracias a todos por asistir. Por favor, la dinámica de la plática es que vamos a mantener todos los micrófonos en mute y si tienen preguntas, las van haciendo a través del chat de la plática. Todos tienen acceso al chat, van escribiendo ahí sus preguntas. Al final, o yo o la doctora Cintia vamos a leer las preguntas para que el doctor pueda irlas respondiendo. Entonces es un curso, así que tenemos que darle la palabra exclusivamente al doctor y al final se harán preguntas. Sin más, es tuya la plática, doctor. Ok, Julio, muchas gracias. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Multimin y a Julio, al doctor Julio Prado por la invitación a dar esta charla sobre conceptos básicos de nutrición en ganado bovino. Bueno, siempre es un placer, es grato poder relacionarme con colegas, ¿no es cierto?, productores o jefes de lechería de México. Y me gusta mucho ir a México, así que espero que esta pandemia pase rápido porque me quiero ir a comer unos totopos y a tomar unos buenos tequilas por allá. Así que hay que esperar que esto pase rápido y bueno, felicitar a Dr. Prado por este tipo de iniciativa, que hablábamos de que hay muchos webinars y en el medio y que estos webinars definitivamente ayudan al crecimiento profesional, a lo que es la educación continua para los profesionales debido a esta situación mundial que estamos todos enfrentados. Así que bueno, vamos a tratar de cumplir los objetivos de esta presentación y como se me solicitó conceptos básicos. Ahora, si son muy básicos, me van a tener que hacer la crítica, que es muy básico, o eventualmente las preguntas a lo mejor podemos entrar más en profundidad si es que se considera muy básico, pero Julio me solicitó hablar sobre conceptos básicos de nutrición y eso es un poco la idea. Espero que no sea tan básico para ustedes, pero o que les sirva al menos de recordatorio en lo que uno puede, ¿no es cierto?, aprender en la universidad, ¿no es cierto?, como recordatorio. A veces hay cositas que siempre se quedan en el tintero, se olvidan, así que es de esperar que esté a la altura de lo que ustedes, ¿no es cierto?, se merecen y esperan. Entonces, como decía doctor Julio Prado, nutrición de rumiantes, conceptos básicos. Antes de empezar, simplemente que quería aprovechar la oportunidad para promocionar este diplomado en medicina productiva que tenemos en conjunto con la Universidad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina, junto al Colegio de Medicina Veterinaria de Georgia. Tenemos este diplomado en medicina productiva que consta de 6 módulos y que cada módulo es online, ya debido a la situación en que estamos, y cada módulo cuenta de 8 presentaciones online de 1 hora cada una. Cuando se termina cada módulo se hace un webinar en vivo con el encargado del módulo, en este caso en el periodo de transiciones conmigo, para preguntas y respuestas de las presentaciones que se tomaron online. Y después se hacen 3 días prácticos al final de los 6 módulos. Ojalá para el próximo año usted la posibilidad de hacer esos 3 días prácticos en terreno para quien le interesa. Y el que quiere información, ahí está mi email y ahí está el email de doctor Bartolomé y podemos responder preguntas. Si tenemos 10 personas, podemos hacer este diplomado sin ningún problema, al menos 10. De lo contrario, menos de 10 no se justifica. Así que aprovecho de pasar el avisito para los veterinarios jóvenes que les interesa esta alternativa de educación continua.
Simplemente mostrarle un poco lo que es Chile, que debe ser un poco diferente cuando uno va a Torreón, por ejemplo, y que ve todo un ambiente un poco más, ¿no es cierto?, desértico, más seco. Este es el sur de Chile, vean, animales a pastoreo, y que, ¿no es cierto?, son manejados con cerco eléctrico. Estas son praderas de ryegrass, ¿no es cierto?, y se van dándole una franja cada vez. Muestro esta foto porque en algunos campos de Chile el tema de los minerales es muy importante, a pesar de que se ven muy frondosas estas praderas. Tenemos que ser muy cuidadosos porque en estas praderas del sur de Chile, lamentablemente, a veces tenemos problemas de deficiencia de fósforo, y en algunas partes, en algunos suelos, son realmente deficientes en selenio. Y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de manejo de pradera, si es que no nos preocupamos con suplementar el selenio. De lo contrario, bueno, vemos problemas asociados a la deficiencia de selenio, que lo vamos a conversar más adelante. Así que no porque sea verde significa, y muy frondoso, significa que aquí estos suelos no tienen problemas de minerales, y que a la larga pueden afectar al ganado. Así que hay que tener cuidado, hay que caracterizar bien las praderas para poder hacer un buen balance. Lo mismo, ¿no es cierto?, estas praderas, las vacas en el sur de Chile, un ambiente frío y lluvioso, ya también en ganado de carne, el mismo dueño. Estas son 2.000 cabezas de carne, también, ¿no es cierto?, a pastoreo, junto con la lechería, que son 1.200 cabezas de leche. Este es uno de mis clientes en Chile, que yo trabajo en el área de nutrición, y que, ¿no es cierto?, trabajamos en conjunto, hacemos las dietas, junto con el manager, que también es veterinario, y yo voy cada 4 meses, ¿no es cierto?, a hacer la recorrida para evaluar cómo estamos trabajando la dieta. Pero les digo que estas praderas tienen deficiencia de selenio en algunos casos, y también fósforo, así que hay que saber dónde estamos parados, y de vez en cuando tomar un perfil metabólico para ver si es que tenemos problemas de deficiencia. Bueno, vamos a lo que nos trae, ¿no es cierto?, hablar de conceptos básicos de nutrición, un poco dar una mirada a lo diferente, un rumiante, ¿no es cierto?, donde vamos a recordar que tiene, ¿no es cierto?, 4 estómagos o preestómagos, que son el rumen retículo, omaso y abomaso. Esta es la visión derecha, ¿no es cierto?, tenemos el abomaso. Ya, esta es la parte donde uno, cuando hace desplazamiento del abomaso, cirugías correctivas, agarra el aumento en esta parte y lo trae hacia la incisión, y sutura el aumento que está pegado al duodeno, cerca del píloro, lo trae al lado derecho para hacer el aumento pexi. Esta es una visión al lado izquierdo, donde tenemos, ¿no es cierto?, el retículo, el saco craneal, después, ¿no es cierto?, el ventral grande, el ciego ventral, y el superior, ¿no es cierto?, saco dorsal del rumen y caudal dorsal del rumen. ¿Ok? Fíjense que está prácticamente ocupando el 80 a 90% de todo el lado izquierdo, así que es una gran masa, y por eso se explica cuando la vaca se preña, ¿no es cierto?, empieza todo esto a presionar hacia adelante, y por eso se achica el rumen, y por eso disminuye el consumo de materia seca en la medida que el ternero va creciendo, o el becerro va creciendo dentro de la vaca. Así que es una de las explicaciones anatómicas el por qué también disminuye el consumo de materia seca. ¿Ya? Esta es la estructura del retículo, para recordarles que tiene una forma de honeybee, panal de abeja, que es un filtro que evita que grandes partículas pasen a lo maso, ¿ya? Y es el órgano primario de rumia, porque aquí ocurre un antiperistaltismo y la regurgitación. Ya se estimulan los receptores a nivel de esófago que caen en la zona del retículo rumen. Se estimulan los receptores según la cantidad de ingesta que está flotando, estimula las partículas más grandes, estimula los receptores, y viene la regurgitación con el antiperistaltismo, y es el bolo entonces que sube, se devuelve a la boca, para que la vaca lo lleve a hacer rumia, para achicarlo, e indirectamente producir saliva y hacer el buffer del rumen, que es lo que queremos. ¿Ya? Este órgano retículo tiene una capacidad de cerca de 10 litros. Aquí tenemos una nueva imagen donde es importante este órgano, y vemos en la proximidad con el corazón, y vemos que si no colocamos imanes, de repente
podemos tener problemas de cuerpos extraños, como sobre todo estos alambres, estos son los más peligrosos. Estas cosas más grandes no tanto, se encuentran muchos pegados, pero estos alambres pequeños son los que realmente complican, sobre todo si penetran en esta área, y si se penetran en forma directa pueden llegar hacia el corazón, al pericardio, y producir una retículopericarditis. Pero no solamente es pericarditis, sino si penetra hacia el lado derecho puede afectar el hígado y producir una reticuloperitonitis, y no solamente, como les digo, siempre afecta al corazón, afecta al hígado, produciendo abscesos hepáticos, produciendo adherencia del retículo al diafragma, etcétera. Entonces, estos imanes o magnetos son importantes. Fíjense la cantidad de cuerpos extraños que van en la comida, y aún así teniendo magneto en el carro forrajero, igual pasan, y aún habiendo magneto dentro de la vaca, igual hay algunos de estos que penetran. Así que tenemos que ser lo más prolijo a la hora de manejar la alimentación y evitar este tipo de cuerpos extraños, porque es perder una vaca en forma, ¿no es cierto?, rápida, y los detalles hacen la diferencia, ¿ya? Ahora, recordar que el propósito de la rumia, la vaca lo que hacen primero traga y luego mastica. Sin embargo, hoy en día se sabe que no es tan así. La vaca igual aprehende, igual mastica, sin lugar a duda, igual mastica y achica, ¿no es cierto?, en cierta medida el bolo. Y esos son los últimos estudios de Miner Institute y de Cornell, en que han demostrado que la vaca tiende a achicar la comida a un tamaño partícula estándar. Entonces, si es más grande, la vaca mastica un poquito más a la hora de aprender el alimento, y si es más pequeño, mastica menos, pero lo que llega al rumen es prácticamente del mismo tamaño. Aún así, lo que vuelve flotando es lo que es de gran tamaño, lo que no puede pasar hacia lo maso, y es lo que se regurgita para que la vaca lo pueda seguir achicando. Entonces, eso hay que tenerlo presente, y en esta rumia se reduce el tamaño de partícula, aumentando la superficie para el ataque microbiano, que es lo que queremos, que haya una mayor superficie de ataque de las bacterias, ¿no es cierto?, y protozoos. ¿Ya? Esta rumia obviamente incrementa la producción de saliva. Una vaca fácilmente puede producir 80 litros a 100 litros de saliva al día. Obviamente no la vemos, la traga, pero es una gran cantidad de saliva, una forma de reciclar tanto la urea como el bicarbonato y fosfato, ¿ya? Y que vuelven al rumen, ¿no es cierto?, y después se absorben, obviamente, y de esa manera, sobre todo el bicarbonato, actúa como un buffer natural, ¿ya? El animal debería fácilmente rumiar como mínimo entre 8 a 10 horas por día, y ojalá hacia 12 horas al día. Por lo tanto, en términos prácticos, cuando ustedes recorren un grupo de animales, y si ustedes cuentan vacas echadas que no están durmiendo, al menos la mitad de ellas siempre debería estar rumiando. ¿Ya? Ese es un indicador práctico, como esta vaca que está aquí, que si al menos la mitad de las vacas echadas que no están durmiendo están rumiando, quédense tranquilos que el tamaño de partícula y lo que se refiere a partícula efectiva está bien, porque la vaca está rumiando. Es un indicador práctico. Sin embargo, vean ustedes, miren, datos de rumia y de producción de saliva, pero principalmente rubia. Estos son los collares que se están utilizando hoy en día, que evalúan, ¿no es cierto?, la actividad de rumia, y que hoy por hoy también se utiliza como un indicador de salud, porque cuando hay ciertas caídas, ¿no es cierto?, puede indicar que el animal está sufriendo algún evento de enfermedad, y por lo tanto estos marcadores, ¿no es cierto?, collares de rumia, cada vez están siendo mucho más utilizados en las lecherías comerciales como un indicador precoz de enfermedad en animales. Así que tenemos esa tecnología presente para quien quiera utilizarla. Lo otro es ver cómo cuando tenemos estrés por calor, ¿ya?, cómo esto afecta los minutos de rumia, cuando el índice de calor y de humedad y temperatura, ¿no es cierto?, está sobre todo por sobre 60, 65, como lo ve aquí. Vemos la relación inversa que hay. Cuando este THI empieza a aumentar, fíjense, ya a 70 ya prácticamente hemos bajado de 500 bouts o movimientos, ya hemos bajado a 420, y vean, cuando ya hay extremo estrés calórico, bajamos a 360, vean la correlación bastante alta, la relación cerca de un 80% de la caída de la rumia se explica por un aumento del estrés calórico, ¿no es cierto?, por un aumento del índice de humedad y temperatura. Así que a cuidar el estrés por calor, sobre todo en verano, la sombra, los ventiladores, los sprinklers, y ojalá que sea constante. De lo contrario, lo vamos a pagar con menos rubia, lo vamos a pagar con vacas jadeando y perdiendo saliva y perdiendo bicarbonato, y lo vamos a pagar con acidosis ruminal. Así que hay que tener presente eso. De lo contrario, la vaca lo paga.
Entonces la saliva es rica en sodio, fosfato y bicarbonato. El bicarbonato es el principal buffer, va a depender de las horas de alimentación, va a depender del tamaño de partícula, va a depender de la frecuencia de alimentación y de los tipos de alimentos. Y aquí podemos empezar a buscar las combinaciones, pero lo importante es que ustedes siempre tengan más de la mitad de los animales rumiando a cada momento en animales que están echados. Eso es lo importante. El rumen en sí es el órgano más grande, ¿no es cierto? Es el sitio primario de digestión microbiana, donde ocurre la fermentación, donde hay estos callos circulares que son verdaderas, ¿no es cierto?, músculos que contraen para que se puedan mover bien los sacos. Estos epitelios, ¿no es cierto?, son numerosas papilas que aumentan la superficie de absorción. Por lo tanto, cuando tenemos mucho más producción de ácido propiónico butírico, estas papilas son más grandes, y cuando hay acético son papilas más pequeñas. Son papilas que permiten absorber los ácidos grasos volátiles. Recuerden que la temperatura del rumen es más alta que la corporal, muchas veces 40-42 grados Celsius, porque es una batea de fermentación. Así que es por eso que el estrés calórico es importante controlarlo en la vaca, porque hay una gran cantidad de calor producida, y para más, si le damos calor externo, obviamente el animal empieza a sufrir con estrés calórico. Ojalá el pH siempre se moviera entre 5,8 y 6,4, pero lamentablemente muchas veces el pH baja sobre 5,8 en algún momento. Ojalá que eso no sea menos de 3 a 4 horas al día. Ojalá 0, pero es imposible, sobre todo cuando un animal come dietas muy ricas en almidón. Llegamos en situaciones en que el pH es menos de 5,8, pero ojalá que el área bajo la curva y el tiempo sea lo menos posible. Es un órgano que puede ir entre 160 y 240 litros de capacidad, y recuerden que un ambiente, ¿no es cierto?, anaeróbico, ¿no es cierto?, con un ambiente oxidativo negativo, ¿no es cierto?, y anaeróbico, vale decir, está en constante, ¿no es cierto?, eliminación de protones, ¿no es cierto?, que tenemos que ver cómo el animal elimina el exceso de hidrógeno a través del gas metano, y también cómo se elimina el CO2, ¿no es cierto? En el eructo, el gas número 1 y acumulado es el CO2, y en segundo lugar el metano, que tiene que eliminar el animal producto de toda la fermentación que las bacterias llevan adelante al degradar los carbohidratos. Obviamente todos esos excesos de nitrógeno, ya sean forman agua o forman metano, y tienen que ser eliminados en forma rápida del organismo. El omaso sirve como un filtro que le llamamos librillo en algunas partes, donde se absorbe mucha agua y también se absorben ácido graso volátil y bicarbonato. Hace menos capacidad, 16 litros, pero lo importante es que actúa como filtro. Las partículas más grandes son las que se van a regurgitar para poderlas achicar en la rumia, ¿no es cierto?, y volver al rumen para que sean ahora mejor fermentadas, reducidas en tamaño, y así puedan pasar por este filtro. Finalmente, todo lo que ya ha pasado ese filtro llega al abomaso, incluyendo toda la ingesta en líquido ruminal que va con bacteria, va con protozoo, que es proteína, ¿no es cierto?, microbiana, que va a servir de mucho aporte de aminoácidos. La proteína microbiana del rumen es de excelente calidad. Por lo tanto, el objetivo siempre es que nosotros tenemos que alimentar a las bacterias del rumen. Eso sí tiene que ser condición sine qua non cuando hacemos nutrición. Alimentemos primero a las bacterias del rumen o a los microorganismos del rumen, por lo tanto manteniendo un rumen sano, alimentando esa población bacteriana, vamos a tener una proteína de muy, muy buena calidad que va a llegar al abomaso y después al intestino, ¿ya? Si entendemos eso, vamos a entender que la fibra es muy importante en la fermentación del NDF para que generemos la suficiente energía, ¿no es cierto?, junto al amonio, para que estas bacterias se puedan multiplicar y tengamos una gran cantidad de proteína microbiana que es de muy buena calidad. Luego, lo que falte lo podemos cubrir con proteína de sobrepaso, ya sea de soya, ya sea de pescado, ya sea de cualquier otra fuente, pero aprovechemos al máximo la proteína microbiana. Y el que entiende eso significa que tiene que alimentar el rumen, y tiene que haber un rumen sano. Y si el rumen está sano, van a ustedes tener una máxima productividad de proteína, ¿ya? Microbiana. Obviamente el abomaso es el estómago verdadero, por lo tanto el pH es entre 2 y 4, porque aquí tenemos producción de ácido clorhídrico, que es el que ayuda a la fermentación verdadera de las proteínas. Simplemente como cambia de un ternero o becerro a una vaca, esta transición, ¿no es cierto? Un becerro tiene 30% de rumen y la mitad es abomaso, y vemos que después cuando es adulto, el abomaso ahora solo es un 10 a 11% y el rumen es prácticamente un 60%, y entre el rumen y el retículo estamos casi en un 70%.
¿ya? O sea, vemos que esta transición la tenemos que hacer en 2 meses para que podamos tener un rumen funcional, simplemente a modo de recordatorio. Entonces, en este rumen, recordemos que tenemos el rumen que toda la parte líquida, ¿no es cierto?, se va abajo por gravedad. Después tenemos toda la población microbiana flotando en este líquido y sobre tenemos todas las partículas grandes de fibra, que es lo que se conoce como fiber mat, ¿ya? Que es la que, ¿no es cierto?, entra, empieza a avanzar hacia atrás, después se contrae el saco dorsal, baja, se empieza a embeber con el líquido, ¿no es cierto?, ruminal y las bacterias para que fermenten y vuelve, ¿no es cierto?, de esa manera. Y las que son pequeñas pasan hacia el omaso y las que no son pequeñas y siguen siendo grandes se regurgitan por el esófago y vuelven a la boca para la rumia. Y ese es el juego, ¿no es cierto?, donde tenemos este mat de fibra con la gran cantidad de las partículas más pequeñas y los microorganismos aquí y el líquido más abajo por producto de la gravedad y de la menor viscosidad. Dentro de las poblaciones bacterianas hay más de 200 especies de bacterias y obviamente no me las sé, algunos nombres me los sé, pero no es mi intención sabérmelas todas. Hay cientos de bacterias y que forman parte, ¿no es cierto?, tanto de la pared ruminal como flotando en el líquido. Hay bacterias de adherencia, hay bacterias que flotan y también están los protozoos y tenemos hongos. Y dentro de las bacterias simplemente decir que hay bacterias que son amilolíticas, vale decir que fermentan el almidón. Y hay bacterias que son más celulolíticas, vale decir bacterias que fermentan la fibra, el NDF, ¿no es cierto?, que es celulosa y hemicelulosa principalmente, ¿ya? Y entre esas poblaciones hay un juego constante dependiendo del substrato que nosotros le estamos dando al rumen. Después tenemos los protozoos que sirven como, en cierta medida, un amortiguador de lo que es el exceso de nitrógeno. A veces ellos mismos comen bacterias, por decirlo así, utilizan ciertas bacterias y también guardan gránulos de almidón, tienden a sacar más almidón del ambiente y por lo tanto son como amortiguadores, por lo tanto son importantes. Sin embargo, los protozoos no son esenciales. Podemos matar todos los protozoos de una vaca y la vaca puede seguir viviendo. Sin embargo, sin bacterias no puede seguir viviendo. Las bacterias son más fundamentales que los protozoos. Y los hongos son principalmente de adhesión en las paredes, que también cumplen un rol tanto celulolítico como amilolítico y son parte importante. Ahora, en términos de masa total, las bacterias son las más importantes y obviamente en millones también son mucho más porque son mucho más pequeñas que los protozoos. Eso es un recordatorio. Acuérdense, las más abundantes de las bacterias están en una concentración de 10 a 11 por gramo sobre 200 especies. Principalmente digieren fibra, pero también digieren almidón. Así que tenemos diferentes tipos de poblaciones. En términos de los protozoos, son los segundos más abundantes, predominan en dietas con alta digestibilidad y sobre todo con pH sobre 5,5 a 5,8. Así que cuando hay ácido ruminal, los protozoos se ven muy afectados y ellas también digieren ciertas bacterias. Y hongos que son anaeróbicos, especialmente son importantes en dietas ricas en fibra y también sirven como amortiguadores, ¿no es cierto? Por eso se utilizan muchos productos a veces del tipo levaduras que ayudan a la fermentación y sobre todo al consumo de ácido láctico, y si se producen cantidades, estas levaduras ayudan en cierta medida a utilizar ese ácido láctico para evitar las caídas de pH bruscas. Eso es un poco a modo general de anatomía y de fisiología ruminal. Ahora veamos un poco lo que consiste en la parte nutricional propiamente tal y los carbohidratos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, carbohidratos de un vegetal, de una planta, donde tenemos tanto paredes celulares como contenidos celulares. En los que son contenidos celulares son los que conocemos como carbohidratos no fibrosos, ya, donde tenemos el principal es el almidón, ya, también hay fructuano, oligosacáridos, monosacáridos y ácidos orgánicos como acético, butírico, también en los silos, sobre todo en el silo de maíz tenemos estos ácidos orgánicos. Y en la parte de paredes celulares tenemos, ¿no es cierto?, la hemicelulosa, la celulosa y la lignina. Sabemos que la suma de los tres dan el NDF y la suma de celulosa y lignina da el ADF y por diferencia tenemos hemicelulosa, pero es lo que tenemos hoy día. Y estas sustancias pépticas, que a pesar que son de las paredes celulares, son sustancias que son mucho más solubles y mucho más fáciles de fermentar y por eso se consideran como carbohidratos no fibrosos, a pesar de que son parte de la pared celular. Estas sustancias pépticas son las que se encuentran en las
en las pulpas de cítrico, por ejemplo, o también se encuentran en el bagazo de cerveza, también se encuentran muchas sustancias pépticas, ¿ya? Así que se utilizan también como amortiguadores porque su fermentación no lleva ácido láctico, lleva ácido acético y también algo de propiónico. Lo mismo entonces el interior de una pared de una célula y la parte externa que son los carbohidratos estructurales, celulosa, lignina, celulosa y también, como les dije, las pectinas. Lo mismo, sí que vamos a ver aquí, acuérdense que los dos carbohidratos más abundantes de la naturaleza son, el número 1, la celulosa, y número 2 puede ser el almidón, ¿ya? Y si se dan cuenta, ambos son glucosa. Fíjense que el almidón son unidades de glucosa, ¿ya? Y la celulosa también son unidades de glucosa. ¿Cuál es la diferencia? La pequeña diferencia es la unión entre la glucosa, ¿ya? En el caso del almidón, la unión es un enlace tipo alfa, que es recto, y en el caso de la celulosa, el enlace tipo beta, que es de esta forma. Y esta pequeña diferencia hace que esta celulosa no pueda ser utilizada por las enzimas de los mamíferos. Los únicos que tienen celulasa son las bacterias, o sea, las bacterias son las únicas que pueden romper este enlace para que achiquemos la celulosa a glucosa. Pero finalmente todo llega a glucosa. El almidón sí podemos digerirlo como humanos, pero también las bacterias del rumen pueden romper este enlace. Y finalmente lo que queda es glucosa, que es fermentada, ¿no es cierto?, por las diferentes bacterias. Pero recuerden, necesitamos bacterias específicas para romper este enlace beta, de lo contrario no vamos a poder utilizar la celulosa. En el caso entonces del almidón, ¿no es cierto?, las bacterias secretan enzima, pero a su vez también el mamífero tiene amilasas que pueden ayudar a romper, ¿no es cierto?, este enlace alfa, en lo que nos va a llevar a fermentar el almidón en el rumen, ¿ya? Pero en el caso de la celulosa, solamente las bacterias son las que tienen la capacidad de poder romper este enlace, este ataque enzimático, que son los enlaces beta. Y vean ustedes entonces cómo los forrajes obviamente son más ricos en celulosa y menos en el caso de los granos tienen mucho menos celulosa, pero si vamos al almidón, vemos que los granos tienen mucho almidón y tienen muy poca celulosa. Por lo tanto, vemos que los forrajes son muy ricos en celulosa y hemicelulosa, vale decir, bacterias celulolíticas son las que tienen que atacar a los forrajes y las bacterias amilolíticas son las que van a atacar, en el caso de los granos, el almidón que queda disponible a nivel ruminal. Nuevamente, entonces, esta bacteria ya ha degradado ¿no es cierto?, la celulasa, ha generado el azúcar simple, que es la glucosa, y esa glucosa finalmente entra la glicólisis anaeróbica tradicional, pero en el caso de las bacterias, lo que se generan como desechos son ácidos grasos volátiles, que son la fuente de energía que va a utilizar el rumiante. Esos ácidos grasos volátiles son el acético, propiónico, butírico, que los va a absorber el animal a través de la pared del rumen, y esos ácidos grasos van a servir para el crecimiento, la reproducción, la lactancia, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Entonces, como les decía, los mayores subproductos de la fermentación son el ácido acético, propiónico, butírico, y hay algunos otros ácidos grasos menores, y ellos aportan el 80%, ¿ya? Nuevamente, estas son las fórmulas: 2 carbonos, siempre recuérdense, acético, 3 carbonos el propiónico y 4 carbonos el butírico. Esa es la nomenclatura, ¿no es cierto?, de la estructura química. Lo importante es que fíjense que todo llega a glucosa, ¿ya? La celulosa, la hemicelulosa, el almidón, los azúcares, siempre todo llega a glucosa, ¿ya? Pero dependiendo de la población bacteriana, si es una población celulorítica, va a ocupar esta vía piruvato, glucosa piruvato, y se va a ir por ácido acético y también butírico, ¿ya? Ahora, si la población bacteriana es amilolítica, que destruye el almidón, va a llegar a glucosa, pero en vez de irse por esta vía, se va a ir por esta vía a producir ácido propiónico, ¿ya? Y otras poblaciones degradando celulosa se va a ir, o también va a llegar a glucosa, pero se va a tener esta vía formando ácido fórmico y formando son las típicas bacterias metanogénicas, ¿ya? Y formando también CO2. Entonces va a depender de la población. Todas llegan a glucosa, pero dentro de esa población bacteriana, unas siguen este camino, otras siguen este camino y otras siguen este camino. Entonces el ácido acético constituye cerca de un 55-90% del total de los ácidos grasos, es el producto principal de la digestión de la fibra,
se utiliza muy poco en el hígado, es la base para la síntesis de grasa en la glándula mamaria. El acetato anda en la sangre y va a la glándula mamaria a formar parte de la síntesis de nuevo de ácido graso en la glándula mamaria. Como base utiliza primero el butirato, que es de 4 carbonos, y se le van pegando de a 2 carbonos, de a 2 acetatos, y se va generando el ácido graso hasta 16 carbonos, que son los ácidos grasos de cadena corta, ¿ya? Entonces el acético es importante para la grasa de la leche, ¿ok? El principal producto para lipogénesis, ¿no es cierto?, y grasa de la leche. Por otro lado, el propiónico, que es 3 carbonos producidos por las bacterias amilolíticas, este sí que va al hígado y en el hígado se convierte en glucosa vía ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, entra succinil-CoA y entra después a formar oxaloacetato, y con eso puede ir en forma reversa a formar glucosa. Por lo tanto, este ácido propiónico es gluconeogénico. Cuando el animal está con bajos niveles de glucosa, la principal fuente de glucosa viene del ácido propiónico, también puede venir del ácido láctico y también puede venir del glicerol, pero principalmente del ácido propiónico. Y el butírico, que son 4 carbonos, ¿no es cierto?, también se utiliza para la síntesis de grasa, pero tengan cuidado porque cuando hay mucho ácido butírico producido, también podemos tener problemas de cetosis, ¿no es cierto? Ciertos silos cetogénicos que son muy altos en butírico pueden producir problemas de cetosis nutricional, no cetosis metabólica. Entonces tenemos que evitar que los silos sean muy butíricos, producto que primero afecta la palatabilidad de mal olor, y en segundo lugar podemos producir cetosis nutricional. Y por otro lado, mucho ácido butírico, ¿no es cierto?, producido en el rumen también no es bueno, porque también vamos a tener alteración de todo el metabolismo. Necesitamos que estos ácidos grasos estén balanceados en todo su contexto. Entonces, vean cómo dependiendo del ácido graso vemos los pH, cómo varían. El ácido acético es un ácido débil, por lo tanto su disociación es muy baja y por lo tanto su cantidad de pH o su cantidad de acidez no es tan baja, vale decir, se puede mover entre 6 y 7 las grandes cantidades de acético. Sin embargo, cuando las bacterias amilolíticas empiezan a actuar, el ácido acético empieza a bajar en producción y empieza a subir el propiónico, y el propiónico es un ácido más fuerte, ¿ya? Y por lo tanto, al ser más fuerte, liberar más protones, ya el pH entonces empieza a bajar bajo 6, ¿no es cierto? Puede estar en 5,8, 5,9. Y si seguimos avanzando con este pH bajo, empiezan a proliferar algunas poblaciones que son, ¿no es cierto?, del tipo lactobacilo, y empiezan a fermentar más allá, ¿no es cierto?, los carbohidratos, y se empieza a producir una gran cantidad de ácido láctico, y ese es el ácido que es muy fuerte en comparación al acético, el que va a generar que el pH sea menos de 5,5. Por lo tanto, tenemos que evitar estar en esta zona de gran producción de ácido láctico y propiónico y bajo acético. Ojalá siempre nos movamos en esta zona, no menos de 5,8, o sea, una cantidad intermedia de acético, propiónico y también algo de láctico. Es importante también el ácido láctico, pero no a estos niveles en donde podemos tener una acidosis láctica. Vean cómo el pH ruminal varía en una vaca en términos de horas, ¿no es cierto? Estos son los nuevos indicadores de pH que son electrónicos, y vean cómo varía el pH en una vaca, ¿ya? ¿Sabes? Esto al inicio, antes de comer, cuando come una vaca empieza drásticamente a bajar, ¿ya? Y podemos llegar a menos de 5,8, entonces aquí ya tenemos casi media hora. Después sube de nuevo, vuelve a comer la vaca, vuelve a bajar, sube, vuelve a bajar, y veamos acá que aquí estamos prácticamente varias horas, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estamos hablando de varias horas que estamos bajo pH 5,8, eso no es bueno, eso empieza a irritar la mucosa ruminal, empieza a producir paraqueratosis y empieza a producir alteraciones subclínicas que a la larga lo vamos a pagar con menos grasa en la leche, lo vamos a pagar con más renguera, ¿no es cierto?, producto de que hay laminitis, etcétera, etcétera. Así que tratemos de evitar de que los pH bajen mucho, muchas horas bajo 5,8. En cuanto a las proteínas, bien breve, aquí vemos que lo que requieren las proteínas, las bacterias del rumen, es principalmente nitrógeno, ¿ya? Pero el nitrógeno puede ser tanto proteico como no proteico, y si ambos son solubles a nivel ruminal, ¿no es cierto?, la vaca y los microorganismos van a ocupar ese nitrógeno no proteico con esqueletos carbonados de la fermentación de los carbohidratos, y va a poder sintetizar sus propios aminoácidos. Lo mismo ocurre con nitrógeno proteico, pero que se degrada fácilmente en el rumen. Esa proteína rápidamente se va a degradar y va a ir a formar parte del pool de amonio, donde la vaca y las bacterias van a transformar esa proteína a proteína propia ruminal, ¿ya? Por lo tanto, se va a estandarizar todo a un mismo tipo de proteína.
Por lo tanto, cuando tenemos problemas de, o sea, altas producciones y necesitamos más lisina y metionina, muchas veces tenemos que buscar el bypass de esas proteínas para que no sea degradada por las bacterias y no estandaricen ni no cambien el tipo de proteína. Entonces hacer un bypass para que la lisina y metionina llegue como tal al intestino, o eventualmente utilizar aminoácidos protegidos para poder cubrir esas deficiencias de lisina y metionina. Pero recuerden que la proteína microbiana es de muy buena calidad en lisina y en metionina, por lo tanto, optimicemos la producción de proteína, ¿no es cierto?, microbiana, y después de cuando hemos logrado esto, pensemos en lo que nos falta desde el punto de vista de los aminoácidos limitantes esenciales y de proteína bypass, ¿no es cierto?, y de aminoácidos bypass. Entonces lo mismo, proteína cruda, ¿no es cierto?, que es no degradable, va a pasar como tal hacia atrás y la degradable se va a degradar a nivel intestinal, a nivel ruminal, generando péptidos pequeños y llegar después a amonio, ¿ya? Esta proteína no degradable es la bypass o del sobrepaso que va a llegar al intestino delgado y que es un tercio de toda la proteína de la ración. Y la proteína degradable es la que se degrada en el rumen y va a ir a formar el nitrógeno amonio, ¿ya? Junto con los esqueletos carbonados y van a formar los propios aminoácidos de las bacterias para que ellas se puedan multiplicar y esos son los 2/3 del resto que van a formar esta proteína microbiana. Entonces, nuevamente, se va a degradar y al final va a llegar amonio y con los carbohidratos, ¿no es cierto?, los esqueletos carbonados de la fermentación, se va a formar aminoácidos propios para las bacterias y las bacterias van a usar esos aminoácidos para que ellas se multipliquen y vamos a generar una gran cantidad de bacterias y de protozoos, que es la proteína microbiana, y esa proteína va avanzando lentamente, ¿no es cierto?, hacia atrás y es utilizada por el animal como una fuente de proteína que va a ser parte de la proteína metabolizable. Entonces, diferentes aminoácidos van a ser atacados por enzimas microbianas, ¿no es cierto? Van a romper los enlaces peptídicos, van a ir achicándolos, ¿no es cierto?, hasta llegar a un aminoácido propiamente tal, y que puede pasar como tal hacia atrás o puede permanecer en el rumen y ser utilizados por los microbios. O sea, tenemos todas las alternativas que son posibles, sobre todo la formación de amonio, ya, y que junto a esqueletos carbonados va a formar aminoácidos propios. Si la vaca utiliza y los microorganismos utilizan este esqueleto carbonado para producir energía, no vamos a tener una sincronización entre ambos y va a haber un exceso de amonio y cuando hay mucha proteína, ¿no es cierto?, degradable y hay un exceso de amonio, ese amonio se absorbe, va a ir vía porta al hígado y ese amonio se va a convertir en urea y va a haber un costo de síntesis, va a haber pérdida de energía y eso lo vamos a poder determinar ya sea midiendo urea en leche, ¿no es cierto? Y va a decirnos qué tan eficientes somos con la nutrición proteica y si tenemos mucha urea en leche por sobre 14 miligramos por decilitro de nitrógeno ureico o son cerca de 30 miligramos de urea, recuérdense que el 46% de la urea es nitrógeno ureico, entonces o hablan de 14 o hablan de 30, que es el 46,6%, cuando hablan de urea o de nitrógeno ureico. En Estados Unidos se habla de nitrógeno ureico, ojalá que no sea más de 14 miligramos por decilitro. Es amonio libre, ¿ok? Quiero pasar esto rápido porque ya se los dije, pero vean cómo varía la urea en leche, ¿no es cierto? En algunos momentos podemos sobrepasar 15, hoy por hoy hablamos más de 14 que de 15, entonces la idea es que estemos bajo 14, gran parte, ¿no es cierto?, de la fecha que se ha medido en un tanque de leche el nitrógeno ureico, estamos menos de 14, pero en algunos periodos vemos que tuvimos algunos picos, por lo tanto eso puede indicar que hubo exceso de proteína soluble o falta de carbohidratos y que hizo que aumentara la urea. Entonces nos sirve para monitorear la nutrición proteica. Lípidos, simplemente no quiero entrar en detalle por el tiempo, porque queremos también darle importancia a los minerales, que era lo que también queremos conversar. Entonces, lo que yo les decía al principio, bueno, las bacterias, al igual que lo humano, que el mamífero requiere de energía, requiere de proteína, pero también requiere de minerales. Las bacterias en sí requieren de ciertos minerales y la vaca también requiere de ciertos minerales para su enzima. Entonces, cuando nosotros hacemos nutrición y le damos comida y le damos mineral a las vacas, bueno, primero esos partes, esos minerales van a ser utilizados por las bacterias, ¿ya? Y cuando estamos en vacas de alta producción, vamos a tener grandes poblaciones microbianas utilizando minerales y eso en cierta medida nos puede generar en algún momento algún tipo de deficiencia subclínica,
ya de deficiencia, sobre todo en los microminerales, no va a haber una cantidad suficiente que pueda pasar a posterior al intestino delgado y pueda ser absorbido, y podemos empezar a tener una suficiencia, una deficiencia subclínica. Entonces, tenemos que jugar ahí con el tema de la nutrición mineral entre lo que es necesario para los microorganismos y para la vaca. Entonces, recordemos como definición que los minerales son elementos inorgánicos esenciales para la vida, el crecimiento normal y la reproducción tanto del mamífero, que en este caso es la vaca, como de las bacterias y de los protozoos que están en el rumen. Y los clasificamos en macro y microminerales. Los macros son 7, recuerden, se llaman macro porque se expresan en porcentaje, porque van en más cantidad, y son el calcio, el fósforo, el sodio, cloro, potasio, magnesio y azufre. Y los microminerales son los que se requieren en menores cantidades, se requieren en miligramos o en microgramos, y los expresamos como miligramos por kilo o partes por millón. Y si son menos, hablamos por partes por billón, ¿ya? Que son microgramos por kilo, pero por lo general se expresan en miligramos por kilo, que son partes por millón. Y dentro de esto tenemos el cobalto, el cobre, el yodo, el fierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el zinc, hoy por hoy el cromio se le está dando mucha importancia también, el flúor, y bueno, también se ha visto que ciertos otros minerales como el vanadio se está encontrando algún tipo de utilidad, pero estos son como los más importantes hoy por hoy que tienen, ¿no es cierto?, una importancia fisiológica en los animales. Entonces, estos microminerales se presentan en concentraciones muy bajas en los tejidos, no es fácil trabajar con los microminerales, sobre todo los diagnósticos. Estos microminerales, por lo general, son componentes de enzimas, por eso se llaman metaloenzimas, o son componentes de cofactores, ya, por ejemplo, algunos cofactores como la tiamina pirofosfato, o bueno, el mismo cobalto dentro de la vitamina B12 es parte, pero el cobre también forma parte de muchas vitaminas, y también son parte de hormonas, como el yodo en el caso de la tiroxina. Así que cumplen un rol muy importante. Y bueno, dentro de esto es lo que en cierta medida multiminase, que son estos 4 que son muy importantes para mí, que es el zinc, el manganeso, el selenio y el cobre, que muchas veces podemos tener esa deficiencia subclínica por producto de que son vacas de muy alta producción, y por lo tanto la recuperación es más lenta, lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, y por lo tanto es bueno a veces dar un aporte como un shot, cuando nos mandamos un shot de tequila para adentro, ¿no es cierto?, para ¿no es cierto?, entrar en confianza. Bueno, le podemos dar un shot de multimin para preparar al organismo, para que después la parte nutricional venga detrás y complemente, ¿no es cierto? Pero si no damos este shot o este golpe, por decirlo así, vamos a perder cierto tiempo valioso, que pueden ser 2 semanas, que va a costar recuperar el animal, lo vamos a ver después, y por lo tanto le encuentro mucha lógica al producto. Hablemos de los minerales en sí. El cobalto es muy importante porque es parte de la vitamina B12 o cobalamina, que es muy importante, es producida por los microbios ruminales, ¿ya? Esta vitamina solo la producen los microbios ruminales y a partir de ellos, ¿no es cierto?, llegan a la sangre y es utilizado por la vaca. Por lo tanto, hay que tener cuidado los que son vegetarianos, ¿no es cierto?, si no se cuidan de tomar vitamina B12, porque van a poder tener problemas, ¿ya? El cobalto es importante para el metabolismo del ácido propiónico, ¿ya? Que ya mencionamos la importancia del ácido propiónico. Fíjense lo complejo que es una estructura química, ¿no es cierto?, de la vitamina B12. Vean, para preguntarla de memoria en una prueba, yo creo que cuántos tendrían una A, no sé, porque ni yo me la sé, pero el cobalto está ahí al medio, ¿ya? Y es importante para esta vitamina. Y esta vitamina entonces ayuda acá en la transformación. El ácido propiónico se transforma en ácido metilmalónico, ¿ya? Y resulta que aquí actúa la vitamina B12 que ¿no es cierto?, cataliza la transformación del ácido metilmalónico a succinil-CoA, que entra al ciclo de Krebs. Si tenemos deficiencia de cobalto, ¿no es cierto?, no vamos a tener vitamina B12 y por lo tanto este ácido metilmalónico se va a acumular, ¿ya? Y no se va a poder transformar a succinil-CoA. Por lo tanto, una forma de diagnóstico es medir el ácido metilmalónico en la orina, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando esto se transforma a succinil-CoA, vemos que en el ciclo de Krebs entra aquí y puede seguir, y acá llegamos al oxaloacetato, que es en el fondo el que nos va a llevar a producir glucosa, o que el ciclo de Krebs continúe. O sea, es una vitamina muy, muy importante. Afecta al cerebro, afecta a las células sanguíneas, los glóbulos rojos. Así que tengamos cuidado, el cobalto es muy importante.
Signo de deficiencia de cobalto, la reserva hepáticas dura pocos meses, nuevamente el concepto subclínico. Los animales jóvenes son los más susceptibles, tienen un crecimiento retardado, pérdida de peso, degeneración hepática, anemia y tienen una función inmune deprimida. Fíjense que las fotos que les estoy mostrando son bien antiguas, no es que yo no quiera buscar mejores fotos, pero es que no hay fotos actuales, porque hoy por hoy hablar de deficiencia de estos minerales es muy raro encontrar bajo las condiciones reales de manejo. Estas son fotos del año 40, cuando habían este problema. Ya vemos un animal con un estatus de cobalto normal y vean un animal con deficiencia de cobalto. No hay fotos actuales porque hoy por hoy, como les digo, estamos haciendo bien las cosas, pero no nos tenemos que olvidar que si nos olvidamos podemos estar aquí, ¿ya? Y esa es un poco la idea, pero son fotos antiguas porque cuesta encontrar situaciones de deficiencia hoy en día. Nuevamente el ácido metilmalónico en orina, si está muy elevado, significa que tenemos problemas de cobalto, ¿ya? Y esta deficiencia de cobalto obviamente lleva a una baja en la vitamina B12. Toxicidad es muy raro, el máximo tolerable es 100 veces el mínimo, el requerimiento es 0,1 miligramos por kilo y estamos hablando de 10 miligramos, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando 100 veces más el máximo tolerable, por lo tanto es un mineral seguro desde el punto de vista de que si lo trabajamos bien no deberíamos tener problema de intoxicación. Ahí están los requerimientos por kilo de materia seca. Cobre, vean todas las enzimas que participa el cobre, citocromo oxidasa en el ciclo de Krebs, en la respiración aeróbica después del ciclo de Krebs, lisilo oxidasa que tiene que ver con la síntesis de colágeno y tiene que ver con los tendones, tiene que ver con el crecimiento del pelo, etcétera. La ceruloplasmina que tiene que ver con la hemoglobina, la tirosinasa con la producción de melanina que también tiene que ver con la piel y el pelo, superóxido inmutasa que tiene que ver con todo el estrés oxidativo. Así que el cobre es muy, muy importante. En el caso del ternero, los becerros tomando leche no tienen tanto problema muchas veces, pero sí más los adultos podemos llegar a tener problemas, pero no por eso nos vamos a olvidar que a veces hace bien inyectar cobre, porque se ha visto que muchas veces el ternero no alcanza con el poco calor que se le da o con la cantidad sobre todo los sustitutos lácteos, no tienen un alto contenido de cobre y por lo tanto podemos tener deficiencias subclínicas y por eso a lo mejor un shot o un golpe de estos minerales inyectables pueden ayudar para que no tengamos deficiencia de cobre en estos terneros. Ahora, en los adultos tenemos que tener cuidado las fuentes de cobre porque la absorción es mucho más baja, la biodisponibilidad, y por lo tanto tenemos que ver cómo trabajamos el tema del cobre, ya sea para no producir deficiencia, pero tampoco producir excesos, porque el exceso de cobre nos puede llevar a intoxicación, que ocurre, sobre todo en ovejas. La oveja es una especie muy susceptible a la intoxicación por cobre, porque se empieza a acumular en el hígado y se libera en forma abrupta, bajo ciertas condiciones se produce intoxicación por cobre. ¿Qué tiene que ver con el cobre? Entonces son las cantidades de azufre y molibdeno que van acompañados al cobre. Si tenemos mucho azufre y molibdeno en la dieta, podemos tener una precipitación de este cobre con sulfito de cobre y podemos tener una deficiencia de cobre. O sea, ustedes pueden tener cobre normal en la dieta, pero si la dieta tiene mucho azufre y tiene mucho molibdeno, a pesar de que el cobre está normal, pueden tener deficiencia de cobre producto del exceso de azufre y molibdeno. Por lo tanto, aquí puede ayudar mucho este shot inyectable, ¿no es cierto? Sobre todo cuando tenemos problemas de exceso de estos elementos, sobre todo cuando ocupamos de DGS y ese tipo de cosas que tienen mucho azufre, tenemos que tener cuidado. Así que es bueno considerar que puede ayudar, ¿no es cierto?, de vez en cuando esta inyección de estos suplementos, sobre todo cuando tenemos estos excesos, y se forma el famoso tetratiomolidato de cobre, que es lo peor, ¿ya? Otros minerales que también son, ¿no es cierto?, cationes, son +2, como el zinc y el fierro también interfieren con la absorción, se pelean la proteína, ¿no es cierto?, que actúa a nivel intestinal para absorber. Entonces, exceso de zinc y exceso de fierro también nos puede producir deficiencia de cobre y viceversa. Así que tenemos que entender esas relaciones. En términos de las deficiencias de cobre, bueno, hay pérdida en la pigmentación de pelo, alrededor de los ojos sobre todo, puede haber diarrea, puede haber anemia, obviamente, porque acuérdense que actúa a nivel de la ceruloplasmina, crecimiento reducido, infertilidad, función inmune, o sea, vale decir síntomas muy parecidos a lo que es el cobalto. Aquí tenemos, fíjense, la típica deficiencia, vean esta vaca, miren la descoloración que empiezan a tener estas vacas producto de deficiencia de cobre. Vean esta otra vaca también, ¿no es cierto?, la piel y el pelo, la descoloración. Esta es una vaca que está con deficiencia y después de haberla tratado al tiempo se dan cuenta que cambia, ¿no es cierto?, el pelaje en términos de que respondió bien al tratamiento, ¿ya? Pero
pueden ocurrir sobre todo en animales a pastoreo, puede ocurrir mucho y en animales jóvenes. Estas son las cantidades a nivel hepático. Yo voy a dejar esta presentación, Julio, para que se puedan tener acceso toda la gente. Te lo voy a dejar en PDF para que puedan tener acceso, así que no vamos a perder tiempo en mostrar estos números, pero son las concentraciones normales en el hígado, ¿no es cierto?, entre 200 y 300 miligramos por kilo. Si toman una biopsia hepática y tienen menos de 20 partes por millón en el hígado, estamos con deficiencia, pero si tienen 500 partes por millón en el hígado, preocúpense porque están a puertas de una intoxicación por cobre de tipo crónica. La indicación en sangre a veces no es muy indicadora, ¿no es cierto? Pero si hay menos de 0,5 miligramos por litro podemos decir que puede haber problemas, o también podemos medir la ceruloplasmina. ¿Qué tipo de suplemento? Bueno, óxido de cobre, que no es muy disponible, sulfato de cobre, que es un poco más disponible, carbonato de cobre, y bueno, los cobres de tipo orgánico, lisina, proteínato, pero también estos shots que apoyan al inicio cuando tenemos estas deficiencias clínicas, van a complementar la parte nutricional. Y tengan cuidado, sí, por el lado de la intoxicación por cobre, porque un consumo excesivo o normal de cobre, pero bajo en molibdeno o azufre, va a llevar a que el cobre se acumule en el hígado, y cualquier tipo de estrés va a hacer que este cobre se libere en forma drástica y abrupta, y lo que va a producir es una destrucción de los eritrocitos y va a producir una hemoglobinuria con ictericia, y bueno, el animal va a morir. Los ovinos son las especies más susceptibles, así que hay que tener cuidado. A mí me tocó ver en Missouri muchos casos de ovejas intoxicadas por cobre. ¿Saben por qué? Algo tan simple, porque eran ovejas mascotas que están con caballos, ¿no es cierto? Que eran unos aras que tenían caballo, y lo que hacía el dueño era que le daba el concentrado al caballo, lo que le sobraba al caballo del comedero se lo daba a la oveja. Bueno, ese concentrado para el caballo estaba bien en cobre, pero para la oveja era mucho. Y la vaca y la ovejita comía ese concentrado, y durante 6 meses comiendo el concentrado, bueno, al final tenían un episodio de intoxicación crónica y se le murieron varias ovejitas producto de lo mismo. Así que no le den los mismos concentrados de vaca y de caballo a las ovejas, tienen que darle concentrados específicos para ovejas que tienen menos cobre, de lo contrario van a sufrir problemas de intoxicación por cobre en ovejas. Esos son los contenidos hepáticos. Y nuevamente la relación cobre-molibdeno no debería ser menor de 10 a 1. Y cuando tenemos acceso a cobre, si podemos suplementar algo de molibdeno para bloquear el cobre, puede ayudar a salvar el animal. Pero en mi experiencia no puede salvar ninguna de esas ovejas, ya es demasiado tarde cuando tenemos esa intoxicación crónica. Ahí tenemos, fíjense, un riñón hemorrágico ovino y también la ictericia típica que caracteriza la intoxicación por cobre. Aquí están los requerimientos de vaca seca, vaquilla, etcétera. Y bueno, eso los pueden ver después con calma. El yodo, nuevamente importante para la hormona tiroidea, ya, ¿no es cierto?, los requerimientos para terneros, para vaquillas, ¿no es cierto?, animales en gestación. Ya recuerden que casi el 80-90% del yodo absorbido, importante para esta enzima, pero recuerden que los forrajes son extremadamente variables en yodo, y nuevamente tenemos que hacer un diagnóstico diferencial dependiendo de dónde estén los animales pastando o siendo alimentados. Los grandes lagos y el noreste de Estados Unidos tienen bajos contenidos de yodo en el norte, así que tenemos que tener cuidado y tenemos que considerar suplementar yodo en esa zona. Sin embargo, también ¿no es cierto?, en el Midwest, ¿no es cierto?, en las grandes praderas, los llanos, ¿no es cierto?, en Ohio, en esa parte, son suelos muy ricos en selenio, y ahí lo que ocurre, intoxicación por selenio, hay que tener cuidado. Entonces hay que conocer el tipo de alimento, hay que conocer los suelos donde estamos trabajando para poder ver si necesitamos más o menos de cualquiera de estos suplementos. Los signos de eficiencia, obviamente, bocio, abortos, terneros nacidos sin pelo, débiles, muertos, fertilidad reducida, descargas nasales, oculares, salivación. O sea, vean ustedes que los signos son muy parecidos, pero aquí sí que, como les digo, hay aborto y bocio en el caso de la cría. Fíjense, también son fotos antiguas porque cuesta hoy en día encontrar casos de deficiencia. Pero este es un ternero con un bocio típico, ya acá otro, miren el bocio, ya. Y este es más actual, vean que también era una deficiencia de yodo y tenía el bocio por falta de yodo. El diagnóstico, bueno, podemos medir, ¿no es cierto?, yodo dietario o su contenido en leche, o también podemos medir la actividad de las hormonas tiroideas, T3, T4, y si no están bien es porque tenemos deficiencia de yodo. Ahí están los requerimientos. Cuidado con algunos compuestos bosígenos que interfieren con la síntesis, o sea, el yodo puede estar bien, pero hay ciertos productos como el poroto de soya, el frijol de soja, o la pulpa remolacha, ¿no es cierto?, o las papas,
pueden interferir porque tienen efectos oxígenos, pueden interferir con la absorción de yodo y por lo tanto podemos tener interferencia y podemos tener, ¿no es cierto?, deficiencia de yodo. El fierro no vamos a hablar mucho porque es muy raro tener deficiencia de fierro, al contrario, en los silos, ¿no es cierto?, contaminados con tierra, hay más que suficiente de fierro y ustedes saben que el fierro es importante para la hemoglobina y para el tema de lo que es formación de sangre y por lo tanto la falta de fierro va a ser anemia. Es muy raro que ocurra deficiencia de fierro en rumiantes, no así en pequeños, ¿no es cierto?, en cerdo, nacido en suelo de cemento, donde pueden nacer con bajas, ¿no es cierto?, reservas de fierro y podemos tener problemas de fierro en cerditos recién nacidos y ahí sí que en ellos se recomienda inyectarle fierro para que no tengan problemas. Pero en rumiantes es muy raro que ocurran problemas de fierro, así que vamos a saltar esto rápidamente. Eso sí, recuerden que mucho de las premezclas exceden la cantidad de fierro y tengan cuidado porque si excedimos la cantidad de fierro vamos a afectar al cobre y al zinc indirectamente, así que tengamos cuidado con los excesos de fierro también. Manganeso sí es importante hoy por hoy, sobre todo en la síntesis de condroitín sulfato, que es parte de la materia orgánica del hueso y por lo tanto tiene que ver con el desarrollo y también para ciertas enzimas, así que el manganeso está teniendo cada día más importancia. Es un componente esencial de, como les digo, de muchas metaloenzimas y y también en la síntesis del colesterol tiene mucho que ver y tenemos que entonces saber aportar cantidad de manganeso importante. Algunos, ¿no es cierto?, elementos son bajos en manganeso, el maíz y el sorgo son bajos en manganeso, ¿no es cierto? Y también el manganeso va a variar dependiendo del tipo de suelo, ¿no es cierto?, del pH del suelo, de la fertilización y de la especie de la planta. Por lo tanto, tengamos cuidado y suplementemos el manganeso en forma estratégica en los minerales. De lo contrario, también un shot, una inyección nos puede ayudar en estas situaciones de estrés productivo metabólico para preparar al animal, ¿no es cierto?, en las primeras 2 semanas, ¿no es cierto?, y poder complementarlo con la nutrición. ¿Ok? Calcio y fósforo pueden interferir con la absorción de manganeso, así que tengamos cuidado cuando no demos exceso de calcio o de fósforo porque pueden alterar el manganeso. Signo de deficiencia de manganeso, bueno, deformación al nacimiento, miembros débiles, ¿no es cierto?, piernas, ¿no es cierto?, los miembros anteriores, las articulaciones aumentadas de tamaño, las piernas encorvadas, debilidad general y huesos blandos. ¿Okay? Pero en la parte reproductiva podemos tener estorcilente, baja tasa de concepción, se han descrito abscesos hepáticos, etcétera. O sea, también hay muchos signos que son similares, pero en lo que es la parte de hueso también. Ahora, ¿quién me dice si es manganeso o es fósforo? El raquitismo, que también es deficiencia de fósforo o de calcio, también se puede asociar, así que tengamos cuidado porque son signos similares. ¿Ya? Estos son algunos de los signos que se describen en el caso de la deficiencia de manganeso. ¿Ya? O sea, huesos normales con huesos deficientes en manganeso. El diagnóstico es viendo el magnesio dietario y viendo también el contenido de manganeso en el hígado, ¿ya? Y con eso podemos ver si estamos bien. Ahora, toxicidad por manganeso es poco probable, pero no por eso nos vamos a ir por el extremo de aportar mucho manganeso, ¿ya? Yo a veces he visto dietas y salen minerales que tienen mucho manganeso que para mí no tiene sentido, y de lo contrario podemos estar interfiriendo a lo mejor con la absorción de otros minerales y por qué no haber cierto grado de toxicidad cuando las mezclas minerales van con exceso. El selenio parte de la glutatión peroxidasa del sistema, que es un sistema antioxidante muy potente en los animales y por lo tanto tenemos que considerarlo como clave porque estas enzimas, ¿no es cierto?, juegan un rol en todas las células del organismo y si no atacamos el estrés oxidativo vamos a tener problemas, pero nuevamente en algunas partes los suelos son muy ricos en selenio y no se requiere tanta suplementación, sobre todo en las planicies centrales, pero toda la parte esta, el Mississippi, Georgia, todo lo que es Florida, es muy deficiente en selenio, o el sur de Chile, como les decía, y por lo tanto ahí se tiene que estar suplementando selenio en forma constante. Entonces tenemos que conocer nuestras tierras y nuestros alimentos de donde se producen. No demos exceso de selenio porque también puede pasar a ser tóxico y el USDA y el FDA no aprueban, ¿no es cierto?, dietas con más de 3,03 partes por millón de selenio en la dieta. Pero nuevamente el selenio puede ayudar en forma inyectable, sobre todo en los momentos más críticos como en el preparto, ya para preparar a la vaca, ya sea para lo que se refiere a retención de placenta, metritis, mastitis, las inyecciones de selenio ayudan y complementan al selenio nutricional, así que nuevamente
es una estrategia utilizarlo tanto inyectable como obviamente en la parte nutricional, en la mezcla de sales minerales. ¿Okay? Va a depender ahora del tipo de forraje, la mayor biodisponibilidad. Los concentrados tienen mayor biodisponibilidad, pero las gramíneas, ¿no es cierto?, son mejores que las leguminosas en términos de biodisponibilidad. Muchas veces muchos tréboles tienen problemas de deficiencia de selenio y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos que considerar ese tipo de factores que ayudan a evaluar el estatus de selenio. ¿Cómo saber el estatus de selenio? Hoy por hoy lo único que nos sirve más práctico es medir la acción de la glutatión peroxidasa, que es la enzima que yo les estoy diciendo que es parte. Ya hoy en día se puede medir la actividad de esa enzima en la sangre, y si esa actividad de esa enzima es menos de 100 a 130 unidades internacionales de actividad, podemos decir que estamos deficientes en selenio. Me acaban de mandar un perfil metabólico del sur de Chile en que estaban pastando unas praderas muy lindas y no le estaban suplementando selenio, y tomaron muestras 10 vacas, y las 10 vacas venían con unidad de glutatión peroxidasa de 50 actividades, 50 unidades, lo cual es muy deficiente, siendo que tienen que ser más de 130. Por lo tanto, les di las indicaciones de que tienen que suplementar selenio en forma inmediata. De lo contrario, bueno, eso explica todas las células somáticas que tenían, 600.000 células por cc, y también estaban teniendo mucha retención de placenta. Así que les dije que tenían que sí o sí suplementar, de lo contrario van a seguir teniendo problemas de mastitis y reproductivos. Deficiencias extremas van a producir la enfermedad del músculo blanco, con debilidad de pierna, articulaciones, ¿no es cierto?, alteradas, espasmos musculares, retención de membrana, inmunidad reducida y mastitis por el estrés oxidativo. Un típico cordero con deficiencia de selenio. Vean la enfermedad del músculo blanco, el corazón, ¿no es cierto?, con el tejido bastante deteriorado, producto, ¿no es cierto?, de la falta de selenio. Nuevamente, lo que podemos medir es la actividad de la glutatión peroxidasa en el eritrocito. Por eso se tiene que mandar sangre entera sin anticoagulante, perdón, con anticoagulante para que sea sangre entera, y ver la actividad de los eritrocitos. De lo contrario, se mandan suero, no se va a poder evaluar. Aquí están los requerimientos de selenio en vacas lactantes, etcétera. Y toxicidad, guarda que también nos podemos ir para el otro lado. Excesos de selenio van a producir destrucción del músculo por el exceso de selenio, y por lo tanto también van a haber animales con cojeras, con pérdidas de peso y emaciación, y sobre todo a plantas que acumulan mucho selenio, como de la especie astrágalo. ¿Ya? Esto se ha descrito mucho en las planicies centrales de Estados Unidos, pastas, ¿no es cierto?, praderas ricanas, astrágalos, tienen problemas de intoxicación por selenio. Así que hay que tener cuidado. ¿Ya? Es una realidad. En el caso de Chile es deficiencia, pero en cierta área tenemos exceso de selenio, planta acumuladora, y por lo tanto también podemos tener problemas de intoxicación en cierta medida. Para ir terminando, el zinc también parte de superóxido de inmutasa, también parte de estrés oxidativo, de anhidrasa carbónica, fosfatasa alcalina. O sea, trabaja a nivel de todo el metabolismo intermediario de todas las células. Así que el zinc es importante, y tenemos que ver que, ¿no es cierto?, no se interfiera su absorción a nivel intestinal, producto de exceso de otros, ¿no es cierto?, minerales, de microminerales como cobre o fierros, que son también bivalentes. ¿Ya? Recuérdense que los animales más jóvenes siempre absorben más que los animales adultos. Los animales adultos tienen menor absorción, la biodisponibilidad es menor, sobre todo porque ocurren muchos cambios a nivel ruminal. A veces se quelan estos minerales y no se pueden absorber y se eliminan como tal. Por lo tanto, en los adultos tenemos que tener cuidado, y por eso tener presente que a veces hay que apoyar los minerales detrás, a lo que es la parte nutricional en sales, ¿ya? También, sobre todo, fitatos en prerrumiantes, exceso de fitatos que pueden alterar también la absorción de zinc, ¿ya? Y queladores, como les digo, que también pueden afectar. La toxicidad por zinc es rara. Cuando existe, cuando hay mucho zinc, podemos alterar la absorción de cobre y podemos tener deficiencia de cobre. En cuanto a la deficiencia de zinc, bueno, altera el consumo de alimentos y altera el crecimiento de los animales. En el caso de los machos, el zinc es muy importante porque afecta a los testículos y afecta la espermatogénesis, y produce infertilidad en los machos, y también afecta la queratina y las pezuñas, y en piel produce paraqueratosis, en cuello y cabeza. Aquí creo que tengo una foto, es típica paraqueratosis
de terneros deficientes de zinc, así que tener presente esto. Y si yo veo esto, yo digo, bueno, aquí hay una deficiencia de microminerales que puede ser también deficiencia de cobre con zinc acompañado, por lo tanto, en este tipo de animal yo voy a tratar de suplementarlo con todos los microminerales posible para poder apoyar. Ahora, se puede hacer un diagnóstico mejor, si puedo tomar una muestra de sangre o una biopsia hepática para saber dónde estamos parados. El diagnóstico, las cantidades normales y bajas en suero y también en el hígado, que es un indicador más seguro, ¿no es cierto?, tomando una biopsia, ¿ya? O midiéndome la metalotioneína, que es una proteína, en plasma orina también nos puede decir el estatus de zinc. Y los requerimientos, bueno, dependiendo del tipo de animal. Y esto en general, bueno, estos son requerimientos de los macrominerales según el NRC. Y aquí tienen, ¿no es cierto?, los microminerales y los órganos que se recomiendan para, ¿no es cierto?, poder ver su estatus. En el caso del cobalto en orina, el ácido metilmalónico y las concentraciones que deberíamos tener. En el caso del cobre, medirlo en suero o en hígado. En el caso del manganeso, podemos medirlo en suero y en hígado. En el selenio, en plasma y en hígado. Zinc, plasma, hígado, el yodo lo podemos medir en suero y en leche también, sobre todo el exceso también si estamos con exceso de yodo. Y la sangre, bueno, el fierro en sangre a través de lo que es la hemoglobina, si es que hay anemia microcítica, ¿no es cierto?, hipocrómica, que son glóbulos rojos chiquititos por falta de fierro. Simplemente es para decirle que cuando yo hago dietas, bueno, me preocupo mucho de los minerales. En primer lugar, el NDS, que es el programa que yo utilizo, que nos puede dar una aproximación a los macros desde el punto de vista de la hipocalcemia y la cantidad de calcio plasmático y la relación potasio-magnesio, nos ayuda. Y también podemos ver, ¿no es cierto?, aquí la dieta de los diferentes minerales, si estamos cubriendo el selenio, el cobalto, etcétera. Vean el fierro típico, 2000%, porque es difícil poder bajar el contenido de fierro de los forrajes, pero en general toda esta dieta está por sobre el 100% y no pasarse, ¿no es cierto?, sobre todo la relación calcio-fósforo, 0,96 de calcio y 0,39 de fósforo, una relación ideal, y no dar exceso de fósforo porque el fósforo es caro, con 0,38 hasta 0,4% de batisobra, pero acá tenemos los microminerales. Y nuevamente, si no podemos, por ejemplo, lo que yo pido siempre cuando se sospecha de problemas de minerales, bueno, hacer un perfil metabólico. Estas son vacas de 50, 60 días de lactancia, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vacas, donde medimos enzima hepática para ver el estatus del hígado. Fíjense, están todas hipocalcémicas a pesar que están en 50, 60 días de lactancia. Fíjense que están todas con menos de 2 milimoles por litro. Y esto es hipocalcemia subclínica, ¿ya? Así que interesante. Puede ser que estemos dando exceso de fósforo. Si damos exceso de fósforo, pero está bien el fósforo, pero puede ser que también tengamos hipomagnesemia. Y si tenemos hipomagnesemia, también podemos tener entonces problemas de, ¿no es cierto?, problemas de hipocalcemia, pero aquí hay una hipocalcemia, ¿ya? Y las proteínas totales, ¿no es cierto?, y globulina, que nos dan un estatus de cómo está funcionando el hígado, la urea, lo que es la proteína, como yo les decía, que en general está bien, colesterol está bien, pero vean, glutatión peroxidasa, el estatus de selenio está bastante bien, sobre 130 unidades, siendo que yo les decía que de otro campo, otro predio que yo veo en Chile, todas las vacas tenían 50, 53 unidades de actividad de la glutatión peroxidasa, estaban bastante deficientes. Este está bien en este caso. También tenemos valores normales de betiglosibutirato. Los NIFA también, no están altos. Y la GLDH, que también indica daño hepático, también está bien. Así que es bueno pedir unas 2 a 3 veces al año perfiles metabólicos y ojalá también poder medir zinc y cobre. Algunos laboratorios en Chile también miden zinc y cobre. Es bueno poder medir para saber dónde estamos parados. Así que recomendaciones generales: evaluar el contenido de macro y microminerales de los alimentos, cuántas veces, ojalá al menos 2 o 3 veces al año. Recuerden que hay mucha variabilidad, sobre todo pradera, más variable que los ensilajes, estos a su vez más variables que los heno, y los concentrados son los menos variables. Por lo tanto, hay que estar suplementando en forma constante y considerar alternativas orgánicas versus inorgánicas, y también considerar alternativas inyectables en si tenemos situaciones de deficiencia, que es un poco lo que, ¿no es cierto?, Multimina hace con su producto. Y que, como les decía, tenemos la situación de que empieza a bajar en forma lenta, ¿no es cierto?, un estado subclínico, ¿no es cierto?, donde empezamos a tener levemente problemas de inmunidad, después vamos a empezar a tener problemas de fertilidad, de crecimiento, ¿no es cierto?, y ya empiezan a aparecer los signos clínicos cuando ya está muy bajo, pero la deficiencia empieza acá.
Entonces empiezan a haber signos subclínicos, ¿ya? Y acá recién vemos la enfermedad clínica. Entonces tengamos presente que la recuperación también, si empezamos a suplementar, si hemos diagnosticado una deficiencia subclínica y que estamos a puerta de una situación clínica, vemos que si yo empiezo a suplementar, ¿no es cierto?, según NRC, también la recuperación tiene la misma respuesta, es lenta en el tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso, lo que haríamos con una inyección de Multimin, que yo estoy de acuerdo, cuando yo sé que tengo problemas de deficiencia, le doy un golpe, un shot de estos 4 microminerales, ¿no es cierto? Y voy a llevar a un estado normal inmediatamente para luego, ¿no es cierto?, con la suplementación nutricional, mantener el valor de normalidad, y no esto, que nos va a tomar entre 4 a 6 semanas, ¿no es cierto?, recuperarnos, si es que nos damos un shot, como lo estoy mostrando acá, que sería, ¿no es cierto?, la situación estratégica cuando estamos enfrentando una situación de deficiencia subclínica. ¿Ok? Así que esa es un poco la idea. Simplemente que quería mostrarle un par de estudios que encontré publicados, ¿no es cierto?, donde en grupos que utilizaron el producto Multimin, vean ustedes acá que terneros inyectados con el producto durante las primeras 2 a 3 a 4 semanas tuvieron una mayor actividad de fagocitosis de las células blancas, vale decir, tuvieron una mayor capacidad de matar bacterias en comparación al grupo control. Ya después de 5 semanas la cosa fue similar, pero vean al inicio como los terneros tuvieron mayor capacidad fagocítica, mayor capacidad de defensa, producto de la suplementación. Y el otro que encontré, que también la actividad de superóxido dismutasa, recuérdense el zinc, ¿no es cierto?, que va en el caso de Multimin, que va incluido, vean cómo es la actividad de superóxido dismutasa, ¿no es cierto?, cuando se inyecta en comparación a un grupo control. O sea, estamos aquí atacando el estrés oxidativo en forma estratégica, ¿ya? Y de esa manera vamos a tener menos problemas. Así que eso es lo que yo tenía para conversar. Espero no haberles dado mucha lata, o que no lo hayan encontrado tan básico, y que les haya servido a modo de recordatorio propiamente tal. Así que esa es la última diapositiva. Déjame a cabo, no sé si quieres que deje de compartir o quedamos así mientras tanto. Gracias, doctor. Sí, no, déjalo por si acaso y puedes usar la misma presentación para responder algunas de las preguntas. Perfecto. ¿Tú vas a leer las preguntas? Te las voy leyendo. Hay varias preguntas que son con respecto al producto, entonces esas las voy a dejar para el final, para Perfecto. responderlas yo. Y voy a leer las que son con respecto a tu plática, ¿no? Perfecto. La primera es: ¿a qué porcentaje de animales de lato es recomendable realizarles el perfil metabólico? Cuando hablabas del perfil metabólico. Sí, sí. A ver, aquí hay diferentes estudios que se pueden considerar. En el caso de la gente de Cornell, que ellos no van más a fondo con los microminerales ni nada de eso, ellos recomiendan para evaluar lo que son, sobre todo, la nutrición energética, ellos recomiendan 15 vacas preparto y 15 vacas posparto para medir NIFA preparto y beta-hidroxibutirato posparto. En el caso de Chile, que el doctor Fernando Wiedberg, un tipo que trabaja mucho en minerales y que hizo todos estos estudios con microminerales, ellos recomiendan 9 animales, ¿ya? En vez de 15, ustedes pueden mostrar 9 animales preparto, 9 animales posparto y mandar a hacerle un perfil metabólico de todas las variables que yo les mostré, incluyendo zinc y cobre. Y si de los 9 animales, 2 o más salen con valores alterados, podemos decir que hay un problema de rebaño, ¿ya? Ese es el número, porque bueno, a veces estas mediciones también son caras o simplemente no hay laboratorios que la hagan. Pero ese yo diría como el valor mínimo para tener una representatividad estadística y poder decir que hay problema o no. Ok, gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice: ¿hay productores que utilizan sales minerales adicionadas al momento de realizar el silo para aumentar la materia seca? ¿Cuál es su opinión de esa práctica? O sea, le echan sales minerales al silo. Esa es la pregunta, sí. ¿Y qué sales minerales serán? Ya me gustaría saber qué es lo que es, si le están echando, no sé, a lo mejor le echarán carbonato de calcio, puro carbonato de calcio, no sabría, nunca lo he escuchado. En mi experiencia en Estados Unidos no he visto a nadie
que le eche sales minerales al silo para aumentarle la materia seca. Yo personalmente no lo he visto, así que no podría tener una respuesta. Yo creo que va a depender de la sal mineral que le agregan. No sé si eso tiene costo-beneficio medido o no, y hay que tener cuidado, no vaya a haber algún exceso de algo ahí que le estemos agregando a la mezcla, al forraje. Así que si la persona que está haciendo esa pregunta me puede escribir después y puedo hablar con él después en forma directa por mail, me gustaría hacerlo porque me parece interesante. Ok, aquí pregunta, cuando le adicionan ácido fosfórico a los silos, ¿es recomendable? Ok. Eh, si el motivo es para bajarle la acidez o es para aportar fósforo, son dos cosas diferentes. Yo no sé cuál es el motivo por qué lo hacen, de agregarle ácido fosfórico a los silos. Eh, yo no lo utilizo, yo no lo recomiendo. Yo, digamos, lo que utilizo es el criterio de una buena cosecha del maíz o de lo que sea para ensilar un producto de buena calidad. Y bueno, lo que sí ocupo son aditivos del tipo bacterias que ayudan al proceso acidificador. Pero ácido fosfórico no lo sé cuál sería el efecto positivo. Nuevamente, si esa persona se puede contactar conmigo, me parece interesante, pero yo acá en lecherías de Estados Unidos no lo he visto, ni tampoco en Chile, ni en otras partes, y no sé qué tan común puede ser en México. No sé tú mismo, Julio, si tú tienes experiencia al respecto. No, no tengo mucha No experiencia. sabría responder esa pregunta tampoco. No. Este, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué costo o porcentaje tiene el incremento en el precio de la dieta al aplicar la nutrición mineral en ganado bovino tropical? ¿Tienes alguna idea de O costo? Supongo que no, la pregunta es si no están dando ningún tipo de mineral. sí, sí, no, yo sé a dónde va la pregunta. Mira, sí, hay que ser cuidadosos y realmente los minerales son importantes. Entonces, yo siempre digo, hagamos un diagnóstico de la situación, conozcamos nuestros campos, conozcamos nuestros pastos, en ganadería tropical, si son animales que están pastando un tipo de forraje de tipo tropical, Bermuda, Bahía, Kikuyo, etcétera. Bueno, veamos cuánto mineral tienen los productos que le estamos dando a los animales a pastoreo concentrado y veamos también en el mismo animal, hagamos un diagnóstico, gastemos un poco de dinero en unos pocos animales, 10 a 15 vacas, y hagámosle un análisis completo y veamos la situación que tienen para luego tomar la decisión. Ahora, en mi experiencia, cuando no se da nada, cuidado que no hay pradera que sea perfecta. Yo en el sur de Chile quizás podemos cubrir en algunas partes el contenido de fósforo, pero en invierno tenemos muchos problemas de hipomagnesemia producto de la cantidad de nitrógeno, ¿no es cierto?, que tienen esas praderas. Y por lo tanto hay que tener cuidado con el magnesio en ese caso, y nuevamente hay praderas en Chile muy deficitarias en selenio, por lo tanto yo creo que también a nivel tropical hay deficiencias que hay que saber diagnosticar. Eh, lo he visto en El Salvador también estos tipos de forrajes tienen muchas deficiencias de fósforo, y si no damos fósforo al menos podemos tener problemas. Así que me imagino que microelementos también. Así que no sé, en tu experiencia, tú, Julio, que vienes más de un país tropical como es Venezuela, ¿qué me puedes decir al respecto? Sí, pues el, es, es necesario, es necesario. Es difícil, ¿no? Generalmente los países tropicales estamos hablando ya de dificultades para el diagnóstico, ¿no? Entonces no hay esa capacidad como la tenemos en Estados Unidos o incluso en México de hacer pruebas, de realizar estudios para ver qué tan grave está la situación. Pero en mi experiencia, en el tiempo que estuve en Venezuela trabajando animal totalmente tropical, cuando ayudábamos un poco al ganado con suplementación mineral, se veía el efecto inmediatamente en salud y en reproducción. En tasas de preñez no es tan inmediato, pero sí se empieza a ver cuando das un poquito de sales, si no estabas dando nada. ¿Entiendes? Exacto. Sí, no, yo Imagínate. estoy de acuerdo contigo, Julio.
Y mi experiencia es lo mismo, cuando no suplementas nada, tienes problemas de fertilidad, problemas subclínicos, etcétera. Así que siempre hay que suplementar. Lo importante es hacer una buena suplementación estratégica y saber qué es lo que más se necesita, porque hay algunos que se necesitan menos que otros y por eso hay que saber un poco dónde estamos parados, ¿ya? Esas sales estándar que son de una pura fórmula y que se la damos a todas las vacas por igual o a todos los rebaños, hay que tener cuidado porque no toda situación, no todos los campos son iguales. Así que hay que saber la Correcto. situación. Pero yo creo que hablando de tropicales es menos común lo que son dietas estándares como en un establo lechero. Entonces es muy difícil, a menos de que a menos de que exageres la suplementación oral, es muy difícil que des demasiado. Mientras mantengas las proporciones y evites dar demasiado de un mineral que antagoniza a otro. Si la dieta está relativamente bien formulada, casi siempre vas a ayudar, ¿entiendes? Entonces es preferible, si no hay capacidad de diagnóstico para definir exactamente qué necesitas de cada mineral, tienes que irte por la dieta estándar e ir, como quien dice, apretando tuercas, vas mejorando un poquito la dieta, ves si cambiando esto te ayuda. Hay que medir, definitivamente medir, pero en el caso de ganadería tropical lo que más se mide es lo que hablábamos de parámetros productivos. Es medir, ok, cuáles son mis intervalos entre partos, cuál es mi porcentaje de preñez, cuáles son mis servicios por concepción. Si tú mantienes una idea empresarial de tu hato, entonces vas a poder ver si ese agregarle los minerales te ayuda de una manera u otra, ¿entiendes? Por Si no supuesto. tienes la capacidad de hacer un diagnóstico verdadero de la nutrición de tu rebaño, pues, o de tu sistema de producción. Sí, no se entiende. Obviamente no tenemos acceso muchas veces y bueno, no es fácil trabajar, pero siempre hay que considerar la suplementación. Así que eso hoy en día nadie lo duda, nadie pone en juego, Sí, ¿no es sí, cierto?, el tema de los minerales y también las vitaminas que van ayuda. acompañadas detrás. Día a día las vitaminas también tienen que... Déjame seguir con las preguntas, que aquí había otra. Ajá, de tu plática. Dice, ¿cuál es tu opinión en relación con el uso de la soya protegida y la urea protegida en dietas de ganado bovino? Bueno, nuevamente, va a depender de muchos factores, o sea, va a depender del estatus productivo del animal, o sea, si estamos hablando de una lechería Jersey que está dando 15 litros, ¿no es cierto?, y no requiere tanto, a veces capacito sin ningún tipo de proteína bypass, voy a poder lograr la producción, y capacito que haya la urea protegida puede ser la que más me ayude porque va a entregarme nitrógeno a las bacterias y voy a poder producir esa proteína microbiana de calidad. Así que nuevamente tengo que agarrar toda la información del el estatus del rebaño, conocer bien el animal, su peso, bueno, obviamente la raza y, bueno, ver a qué nivel productivo que queremos apuntar y en base a eso formular. Y en el caso mío particular, cuando yo formulo, con rebaños de producción por sobre 30 litros, bueno, las proteínas bypass pasan a ser muy importantes, la soya de sobrepaso, ¿no es cierto? Y, y por lo tanto ahí entran a jugar, pero muchas veces también depende del precio. Ya hoy en día el precio de la soya se está disparando, se está yendo muy arriba, al menos en Chile, y yo estoy empezando a reemplazar la soya por canola, ¿ya? Que también tiene un buen perfil aminoácido. Y utilizo la urea de sobrepaso, si conozco bien su tasa de liberación de nitrógeno, me va a permitir aportar nitrógeno soluble para las bacterias en forma lenta y voy a poder también sintetizar proteína microbiana. Así que en ambos, utilizo ambos según la situación productiva, pero me apoyo mucho con el programa que yo manejo de Cornell, que es el NDS, y que me dice exacto cuánta proteína metabolizable está disponible para la vaca, y en base a eso juego con la proteína de sobrepaso de la soya y el nitrógeno de liberación lenta de una urea protegida. Así que no hay como una respuesta rígida, va a depender de una serie de factores. Ok, gracias, doctor. Voy a responder algunas de las preguntas de Multimin. Más Sí, ligado a tu plática, empiezo con esta, que quizás a veces lo hablo al final, pero
habla un poquito del exceso de minerales que contiene Multimin. De pronto me ayudas un poco. ¿Cómo saber si cuando aplico Multimin 90 hay algún exceso de los minerales que contiene Multimin 90? Y de aquí voy a brincar un poquito a responder esa pregunta con otra pregunta que dice, ¿cuál sería el mejor momento para inyectar a los animales? ¿Okay? Nosotros hemos definido el programa de aplicación de Multimin de acuerdo a momentos en que ya sabemos que naturalmente el animal pierde nivel. Esa gráfica que mostraba el doctor de las deficiencias subclínicas y la razón de uso de Multimin es acelerar la recuperación en casos de deficiencia subclínica. Entonces, por eso la recomendación es en esos momentos. ¿Cuándo recomendamos Multimin? En vacas lecheras, de ganado lechero, es al momento del secado, al momento del preparto, último tercio de gestación o 30 días antes del parto, si puede ser tan preciso, y en el posparto. De acuerdo a tu periodo voluntario de espera, entre 11 y 30 días antes de la inseminación. Entonces, ¿por qué esos momentos? Porque el momento del secado es una transición en que los consumos varían, en que es un estrés muy alto el animal y sabemos ya, hemos medido que bajan los niveles de zinc, de cobre, manganeso y selenio por muy buena dieta que hay. Después, el último tercio de la gestación, que esto aplica en ganado de carne y ganado lechero, en el último tercio de la gestación, el crecimiento acelerado del becerro, unido a ese aumento del tamaño del feto que afecta el consumo también, eso causa una deficiencia subclínica por razones fisiológicas. No hay cómo, con suplementación oral, evitar la pérdida que se da en esos momentos. Entonces, ahí recomendamos aplicar Multimin. Y en el posparto también sucede lo mismo. Al momento después del parto, por simplemente ese estrés tan grande que es el parto, la lactancia, todas esas situaciones que están pasando a la vaca recién parida, entonces volvemos a recomendar. Y si te fijas, las 3 inyecciones o las 2 inyecciones, si es ganado de carne, es último tercio de la gestación, recién parida. Estás poniendo 2 o 3 inyecciones en un espacio de 120, 90 días. El resto del año no hace falta porque se supone que le vas a dar el mantenimiento con el mineral oral. Entonces, ¿cómo sabemos que no vamos a sobredosificar esos minerales con Multimin? Es buscando acercarte, ser lo más preciso posible con la inyección. Ahora, si pones Multimin, es evidente a veces en el ganado que se pone muy bonito, les brilla el pelo, les está causando un efecto, por eso que hablaba el doctor del zinc, del cobre, cómo cambia el pelaje, cómo cambia la piel. Y ahí es cuando vemos problemas, porque el ganadero ve tan bonito el ganado que dice, vamos a volverle a poner y vamos a volverle a poner. Y esa no es la razón de ser el producto. El producto es para acelerar la recuperación en caso de deficiencia subclínica. No es para sobredosificar, no es para darle más de lo que necesita. Es para recuperar rápido y después el mantenimiento se lo vas a dar con el mineral por la vía oral. Entonces, así es como hace. No, yo entiendo, ¿no? Y eso es una cosa que el doctor puede también, esa es la pregunta de todos, es cómo hacemos si no podemos diagnosticar, porque en México hay un poco más de esos perfiles metabólicos, sí hay maneras pero no es tan fácil como aquí en Estados Unidos que tú simplemente tomas la muestra, la mandas y ellos ya te dicen todo cómo está el animal. Entonces, exacto, debemos ser estratégicos con el uso para evitar problemas. Es raro, ¿no? Que hayan problemas si se aplica de esas maneras, ¿no? Buscando que sea vaca preñada, último tercio de la gestación, vaca recién parida, para que se preñe más rápido otra vez. ¿Okay? Si tienen algún comentario, adelante. Voy a buscar otra pregunta. De acuerdo, Julio, sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, si la indicación es así, es muy raro que con una pura inyección vamos a tener
sobre todo por el aporte a nivel sanguíneo, que haya una intoxicación aguda o algo por el estilo. Como les decía, la intoxicación por cobre se requiere de pequeñas cantidades que está comiendo y acumulándose lentamente en el hígado. O sea, si usted Ok, inyecta multimin todos los días, obviamente hará intoxicar bien, a cualquier claro, animal, nos vamos a intoxicar nosotros mismos. Si yo mismo como mucho cobre, también me voy a intoxicar. claro, Entonces, un poco esa es la idea. O sea, si seguimos el planteamiento de la etiqueta, no debería haber ningún tipo de problema. exacto. Aún Aquí hay colocándosela a una un animal pregunta que no la necesita, yo creo. ¿Mm? sí, disculpa. Hay una pregunta acerca del costo, ¿no? Yo hablo a veces del costo de incorporar esas 2 o 3 inyecciones de multimin en lo que significaría el costo de minerales en la dieta. ¿Ok? Según lo que entiendo, más o menos se gasta en México normal, en una ganadería de carne, entre 1.000 y 1.200 pesos por año por vaca. ¿Ok? Si aplicas las 2 inyecciones de multimin en esas mismas vacas, el incremento del precio va a ser 80, 90 pesos. Entonces es un porcentaje mínimo de lo que ya estás gastando en minerales, pero te puede ayudar muchísimo a recortar ese tiempo de recuperación. Entonces sí vale la pena. Eso es con respecto al costo. No sé qué opinas. ¿Sabes? ¿Tienes alguna idea de los costos del mineral traza en la ¿En, ración en ganado lechero? en dónde? ¿Acá en Estados Unidos? Sí, en ¿O en, Estados Unidos, y así comparamos el valor de multimin en Estados Unidos con respecto a eh, lo que se gasta en el a año ver, en minerales déjame. traza por Es vaca. que mira, a ver, como viene el núcleo completo me cuesta, pero yo te lo puedo dar, si lo calculamos rápido, por ejemplo, en Chile, yo te digo al tiro cuánto es el costo de los minerales. Son diario vaca, eh, son 550 pesos y damos 200 gramos, o sea, por lo tanto, el 20% son 110 pesos, partido por 800 pesos que está el dólar. Estamos hablando de 0,13 centavos de dólar diario por Por vaca, el paquete mineral, por el paquete mineral. multiplica 0,13 eso por 365, por 365 días, estamos hablando de 50 dólares $50 al año al por año vaca, por vaca. por el Claro, paquete mineral. claro. Súmale a eso lo que sería multimin, serían como en ganado lechero serían 6, $7 más o menos. Estaba hablando como el 10% igual, más o menos, un poquito más del 10%, el 12%, que es un poco lo mismo, los 80 pesos de los 1.200, está hablando como el 8, 10, es como el Sí, 10% de toda la parte mineral sería sí. en Chile si fuera ese el precio. Sí, es más o menos. No, no, se justifica, está, sin lugar a Exacto, es dudas. una fracción, pero el beneficio que vas a tener por aplicar esas inyecciones en recuperación de animales, disminución de las enfermedades postparto, sobre todo, ¿no? En la recuperación de... Y solamente yo lo que digo es, en un caso de una inseminación a tiempo fijo, por ejemplo, que están ya aplicando 1.500 pesos por vaca, una inseminación a tiempo fijo, ya por ahí que aumente la tasa de preñez por cada ciclo de inseminación a tiempo fijo un 3, un 4%, ya se paga por mucho, ¿entiendes? Porque estás invirtiendo 40 pesos sobre los 1.500. O sea, en vez de 1.500 por vaca, vas a gastar 1.540 pesos por vaca. Pero si mejora tu tasa de preñez en ese ciclo de inseminación a tiempo fijo un 1%, ya en el próximo ciclo de inseminación a tiempo fijo, una vaca menos que tienes que inseminar. Son 1.500 que te vas a ahorrar. Así es. Entonces, cada vez que pasa un ciclo, es mucho lo que te ahorras si logras aumentar la tasa de preñez. Por eso lo vemos de esa manera, ¿no? El retorno a la inversión. Cada día abierto tiene un costo de entre 4 y 6 dólares. O sea, un día más Imagínate. abierto, un día más que el animal no está preñado, son entre 4 y 6 dólares diarios. O sea, ese día extra cuesta 4 o 6 Wow. dólares. Entonces, si Sí, tú te das cuenta que logramos acortar en 10 días, está hablando de 40 sí. a 60 En dólares de México, ahorro. en unos estudios que hicimos en México, el intervalo entre partos con el uso de multimin se redujo 21 días. Imagínate. Sí, Ahí si son 4 dólares por 20, está hablando de 80 dólares. sí, es muchísimo. Muchísimo. Ok, seguimos. Aquí dice, ¿qué porcentaje de viabilidad tiene el multimin 90 en nutrición mineral para el bovino de trópico? Ahí
yo como lo veo, ¿no? Y es lo que hemos visto en Tabasco, por ejemplo, se usa mucho multimin y vemos, yo creo que una de las ventajas que da es de lo que hablaba el doctor de las enzimas antioxidantes. Cuando aplicamos multimin, sobre todo el zinc, el cobre, el manganeso, el selenio, ¿no? Estamos hablando de eso. El selenio, la glutatión peroxidasa, el zinc, cobre, manganeso, la superóxido dismutasa. Entonces tiene un efecto inmediato, directo, sobre el sistema antioxidante del animal, que en situaciones de estrés calórico es clave, ¿entiendes? Ese sistema antioxidante ayuda mucho al bienestar animal de un animal que está constantemente en una situación de calor, que es el trópico. Entonces, sobre todo cuando hablamos del embrión, el ovocito bovino, ¿qué vemos cuando aplicamos multimin? Estos estudios se hicieron en Brasil, en zonas de calor, en ganado Taurus indicus o en ganado indicus. Vemos una supervivencia embrionaria mucho mayor con la aplicación de multimin. Una sola aplicación en momento de transferir embriones o en momento de inseminación a tiempo fijo. Y se vio un aumento en la tasa de preñez. Y yo creo, en mi opinión, no estoy seguro que sea esa la razón, pero yo creo que uno de los factores que influye mucho es que mejoramos el estado antioxidante del animal y eso protege al embrión del estrés calórico. Entonces yo le veo una alta viabilidad a Multimin 90 en la nutrición mineral para el bovino del trópico, sobre todo buscando esas oportunidades. Antes del parto, la vaca próxima, último tercio de gestación y la vaca recién parida antes de inseminar. Vamos a ver. El uso de multimin suple el uso de bloques de sal mineral. Pues es complicado. Porque, bueno, mi opinión sobre los bloques de sal mineral, a veces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de suplemento, porque tiene alto nivel de melaza y alto nivel de azufre, generalmente esos bloques. Y eso puede afectar mucho la absorción del cobre. No sé qué opina usted, doctor, de los bloques. Sí, Entonces, una cosa es eso, sí, si tiene mucho azufre que va a afectar ¿no es cierto? La absorción del cobre. entonces, lo que pasa es que acuérdense que multimin son 4 minerales: zinc, cobre, manganeso y selenio. Entonces, yo daría el bloque no para los micros, sino para los macros. Estás dando sal, estás dando un poquito de fósforo, estás dando sodio, potasio, estás dando calcio quizás en esa. Entonces, por eso es importante. Acuérdate también que multimin no está llegando a las bacterias del rumen. Entonces, si no estás dando ningún suplemento mineral oral, ya puedes estar afectando también lo que es la función ruminal normal. Entonces, en ningún momento nosotros recomendamos eliminar lo que estés dando por la vía oral para poner multimin y con eso vas, porque no es magia. Son zinc, cobre, manganeso y selenio, alta biodisponibilidad, inmediata recuperación de las reservas, pero necesitan los minerales orales para el mantenimiento diario y para los macros, que los macros también son importantes. Entonces, así veo yo, nunca sustituir, sino complementar y acelerar la recuperación. Es un factor de tiempo lo que hace la inyección. Sí, estamos de acuerdo, es así, o sea, son completamente, valga la redundancia, complementarios, ¿no es cierto? Sí, sí, así tiene que verse. Sí, no, claro, hay zonas muy bondadosas del trópico, por ejemplo, que tienen muy buenas, altas proteínas en los pastos, eh, muy buenos niveles de fósforo, de calcio, de magnesio en el pasto, pero tendrías que tener mucho cuidado en cómo mides que tus pastos estén dándole todo lo que necesita el ganado. Entonces, es el riesgo que tendrías de eliminar lo que son la suplementación oral, suponiendo que todo lo demás te lo va a dar el pasto y la inyección te va a dar el zinc, el cobre, el manganeso y el selenio. Pero acuérdense que está el cobalto también, el yodo, esos otros micros que no están ahí, que a veces los suplementos orales te lo están dando. Aquí hay una pregunta, no, en verdad no sé la respuesta, pero ella pregunta, perdón, el Gabriel pregunta, en los suelos de la zona norte de México el selenio es alto
en el centro y sureste es deficiente. ¿Qué factores determinan esta diferencia? Pues, ¿tienes alguna idea de qué haría un suelo más o menos deficiente de selenio? Es simplemente la geología, ¿no? Sí, o sea, los suelos muy ácidos, tengo entendido que están asociados a eso, pero bueno, lamentablemente son naturalmente así y por lo tanto hay que saber que va a tener que lidiar con eso. O sea, yo ya sé en qué zonas de Chile hay deficiencia de selenio y por lo tanto se le da mucho énfasis al selenio en esa zona. Y sé que otras zonas, por ejemplo en Estados Unidos, no se te vaya a ocurrir darle selenio en algunas partes donde hay exceso de selenio a animales, ¿no es cierto? No tendría sentido, pero es una pequeña zona de los grandes, de las planicies, ¿no es cierto? Centrales, Ohio, en esa parte, ¿no es cierto? Que tienen plantas acumuladoras de selenio, pero son las mínimas. Por eso, nuevamente les digo, es bueno conocer el ambiente en donde uno tiene sus animales, sobre todo a pastoreo, ¿no? Porque dieta TMR, uno ya conoce mejor la dieta, la puede mandar a analizar para todos estos microelementos y claro, sabe. Pero a pastoreo, ahí es donde está el desafío, que es un poquito más complejo. sí. Aquí me hacen otra pregunta. Dice, tengo entendido que el fósforo es el mineral más importante en la reproducción y este producto no lo tiene. ¿Se debe aplicar otro producto aparte del multimin? Es una muy buena pregunta. No Es que considero no que hay hay ninguno más importante que un otro, no hay ninguno más importante que otro. correcto. Esa es una parte de la respuesta. La otra parte es, y esto es más como quien dice mi opinión, te doy chance de doctor Pedro cuando termine yo dar mi respuesta al respecto de los inyectables de macroelementos. Mi opinión es que los macroelementos son más fácil darlos por la vía oral y el macroelemento no tiene un buen almacenaje como lo tienen los microelementos. Los microelementos se almacenan en el hígado bien y se almacenan en muchas partes del cuerpo. En cambio, los macroelementos necesitas un porcentaje de los macroelementos en la dieta todo el tiempo. No puedes fallar en tus macroelementos. Si te falla el fósforo en la dieta, que están hablando en la pregunta del fósforo, vas a afectar muchos otros sistemas del organismo aparte de la reproducción. Entonces, debes asegurarte que tu dieta tenga buen nivel de fósforo, buen nivel de todos los macroelementos y los microelementos. Ahora, el inyectable sí cabe, y yo creo que hay productos en el mercado que son buenos productos que te pueden ayudar con el fósforo, pero no van a tener un efecto de larga acción como lo tiene un inyectable de los microelementos. El fósforo inyectable funciona como una ayudadita de 3, 4, 5 días en un momento en que el animal tiene mucho estrés o bajó el consumo por alguna razón. Yo lo usaba en Venezuela cuando teníamos las corridas que llaman ustedes. Nosotros teníamos 2, 3 veces al año. Recogíamos todo el ganado a vacunar, a desparasitar, toda una serie de cosas y es un momento muy estresante para el ganado. Y esa ayuda que hace el fósforo inyectable junto con otras cosas, ¿no? En Venezuela usábamos modificadores orgánicos que tenían fósforo, vitaminas, toda una serie de cosas. Y yo en ese tiempo pensaba, bueno, debe ayudar. Y veía un efecto de ayuda es porque le das energía y le das un empujoncito en la inyección al animal en ese momento. Pero no es lo mismo inyectar fósforo que inyectar un elemento mineral traza. No hace lo mismo. Así lo veo yo, no sé qué opinas tú al No, respecto. completamente de acuerdo. O sea, no hay ningún mineral más importante que el otro. O sea, cada cual dentro de su perspectiva. Lo que pasa, el fósforo se requiere más gramos porque es un macro mineral. Pero no sacan nada con dar microelementos si tienes deficiencia de fósforo, o no sacan nada con tener buen fósforo si tienes deficiencia de selenio. O sea, van todos tomados de la mano, ¿no es cierto? Y todos son importantes. Lo que pasa es que las cantidades a lo mejor pueden ser menores y como dices tú, los micros tienen la capacidad a lo mejor de almacenarse mejor y tener una base. En cambio, el fósforo se requiere que todos los días el animal esté comiendo cierta cantidad de calcio y cierta cantidad de fósforo, porque así como entra también sale. Se excreta por la orina, mucho fósforo eliminándose por la orina, los fosfatos, mucho calcio también, y por la feca, etcétera. Entonces tienen que estar en forma constante. No se almacenan en el hígado como pueden ser los microminerales, así que eso es un poco lo mismo. Ok, gracias, doctor.
creo que con eso también pregunta similar. ¿Qué les parecería, además de Multimin, inyectar AD y fósforo en las etapas mencionadas en ganado tropical? Es lo mismo, o sea, si es un momento de alto estrés y lo que hacen son corridas, yo creo que podría tener mérito aplicar Multimin y algún producto con fósforo. Hay que tener cuidado que el producto con fósforo no tenga ni selenio, ni cobre o zinc, porque ya estás doble inyectándolo, ¿no? ADE, estoy totalmente de acuerdo con inyectar ADE en esos momentos en que quisieras ayudar a un animal. Entonces, esa es mi opinión al respecto. No sé si quieres agregar algo. Sí, de todas maneras, recuérdense que las vitaminas D no las produce el rumen, como pueden ser las del complejo B, se requieren estar aportándola en forma constante, la A, la D y la E, ¿no es cierto? También animales expuestos al sol, sobre todo para la vitamina D es importante, pero sí, efectivamente, la A, D, E son importantes, sobre todo cuando hay escasez de forraje verde en cierta época, también por el forraje verde tiene mucho tocoferol, etcétera, pero sí hay que considerarla en situaciones de estrés o en épocas como puede ser cuando hay deficiencia o cuando se requiere más vitamina E que alrededor del parto, ¿no es cierto? Los requerimientos aumentan al doble. En una vaca en lactancia común y corriente a lo mejor se requieren 1.000 unidades, o sea, entre 700 1.000 unidades internacionales de vitamina E, pero en el periparto y sobre todo en el preparto, los requerimientos aumentan a 2.000, al doble. Entonces, hay que apoyar las vitaminas, ¿no es cierto? Sobre todo la E en conjunto con el selenio para actuar como antioxidante. Qué bueno. Aquí dice, doctor Pedro, ¿qué pasa cuando se suplementa con cloruro de sodio? ¿Qué causaría un exceso de sal en la dieta? ¿Qué causaría un exceso de sal en la dieta? Sí, bueno, sobre todo en vaquillón hay que tener cuidado porque puede producir problemas de edema mamario, sobre todo en vaquillonas preñadas. Exceso de sodio hay que tener cuidado. Así que suplementar más allá de lo que se requiere, obviamente es malo. O sea, todos los excesos son malos. En humanos es lo mismo. O sea, nos gustan más las cosas con sal, pero si ya hemos pasado el umbral, bueno, podemos empezar a afectar nuestra salud con hipertensión, etcétera. Entonces, lo mismo suplementa sal o cloruro de sodio en la medida que se necesita. O sea, si yo hago mi análisis y veo que mi programa me dice, hoy estoy con cerca del 90 o del 110% sodio y 110% cloro, bueno, agreguemos 10, 20 gramos de sal para que lleguemos al 150%. Pero si yo estoy cubriendo los requerimientos, no tiene sentido estar suplementando en forma extra. Sobre todo en vaquillona, tengan cuidado porque es un factor de riesgo para edema mamario. Ok. Aquí pregunta, ¿con qué constancia es bueno estar revitaminando? Nuevamente va a depender del tipo de alimentación que tú estés tratando durante el año y de las vitaminas que estés hablando. Las vitaminas del rumen, el rumen sintetiza la mayoría de las vitaminas del complejo B, así que en general no es necesario suplementarla, pero la del ADE, si estamos con una TMR, yo diría, y con heno, y sin pasto verde, yo diría que las vitaminas ADE tienen que ser parte de la dieta en forma constante, estar dándola todos los días dentro de la TMR. Si son animales a pastoreo, la cosa es diferente. En épocas de primavera en Chile, por ejemplo, con gran cantidad de pasto, quizás no es necesario aportar tanto vitamina A y E, porque el pasto tiene. Así que yo diría que 4 meses del año en Chile al menos no damos suplementación y el resto, los otros 8 meses donde el pasto crece menos por frío, ahí sí que suplementamos. Pero en el caso de una TMR, ¿no es cierto? Animales encerrados con heno, alfalfa y con silo y con Hay que concentrado, estar. yo diría que siempre habría que estar constantemente aportando también las vitaminas A, sobre todo ADE. Las del rumen no, porque las del complejo B, la bacteria del rumen la sintetiza. Mi recomendación es esa, como dije ahorita también, en el momento de las corridas, en el caso del trópico, si hacen manejo general del ganado, no es muy costoso aplicar ADE y en ese momento puedes ayudar a los animales, ¿entiendes? Entonces sí cabe en ese momento, pero igual en el trópico también tienes muy buen pasto verde, tienes más sol que da la D, entonces es como quien dice una ayudadita a esos animales en el momento de las corridas, que está más estresado el animal, pues, ¿eh?
Lo que pasa es que en México es muy común, lo que llaman las corridas es 2 veces al año, recogen todo el ganado y a todos reciben vacunas, desparasitantes, a veces baños, es todo como quien dice un manejo general. Entonces ahí recomendamos poner multimin porque en ese momento, primero, es la única oportunidad del año que tiene. Esas 2 veces a veces no vuelven a tocar el ganado en todo el resto del año. Entonces mi justificación es, si tú tienes un porcentaje de preñez de 50% en tu rebaño y recoges el ganado cada 6 meses, cada vez que recojas, cada vez que encierres, vas a tener la mitad de las vacas preñadas y de esa mitad, una tercera parte está en último tercio de la gestación, que es cuando recomendamos poner multimin. Entonces vale la pena la inyección. La otra mitad del ganado está vacío, que no quieres que esté vacío. Entonces ponle la inyección en ese momento. ¿Okay? Entonces el 73% del ganado va a recibir multimin cuando es recomendado. Las otras, que quizás no es el momento recomendado porque están en el primer tercio de la gestación o en el segundo tercio de la gestación, quizás le ayudas a aumentar sus reservas para que cuando lleguen al último tercio de la gestación tengan mejor nivel y les ayude en ese momento. No las vas a volver a ver hasta dentro de 6 meses, o sea que ya van a estar paridas dentro de 6 meses. Entonces tienes que ponérselo en esa oportunidad que tienes. Dentro de 6 meses, esas vacas van a estar recién paridas y le vuelves a poner multimin y vale la pena. Así lo veo yo en el trópico y en las partes de México donde lo que hacen son corridas. ¿Entiendes? Entonces, aquí pregunta, ¿las vitaminas del complejo B sería mejor suplementar en animales de 1 y 2 meses? Pero se refiere a que inyectables, porque si tienen que ser inyectables, de lo contrario, si son orales, tienen que ser bypass, de lo contrario las van a utilizar las bacterias del rumen. Y nuevamente, en producciones intermedias no es necesario utilizar, yo creo, si estamos alimentando bien el ganado, están aplicando vitaminas del complejo B, porque el rumen las va a producir en forma constante, ¿ya? Ya con rebaños de mayor producción podemos sí pensar en biotina, podemos sí pensar quizá en colinas, que son bypass, tienen que ser bypass para que vayan al hígado. Yo quiero que vayan al hígado, no quiero que lo utilice la bacteria, quiero que lo utilice la vaca. ¿Ya? Así que no son tan, a diferencia de la ADE, que no las produce el organismo y se la tenemos que estar aportando en forma constante, eso sí hay que considerarla en forma más estratégica. Ok. Yo creo que ya es todo, ya estamos bastante pasados del tiempo. Quería agradecerle, doctor, por la presentación. Estuvo muy bueno, muy educativo. Aquí tengo un poco de notas o sea, No hay problema. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Te voy a mandar la presentación en PDF y si la quieres colocar en un sitio web para la gente, hazlo. Y sí, de esa ya la manera, doctora puso, lo vamos a subir en la página es perfecto. multimin.com.mx para que la gente lo pueda Perfecto. Ya bajar de. cortando ahora, rápido la grabo en PDF y se la envío a la doctora y a ti con copia a ti, ¿ok? Perfecto. Ok. Ya, Muchas pues le gracias, agradezco a doctor. todos los Gracias participantes, por asistir a y los gracias a colegas. todos por asistir a la plática. Sí, gracias a todos. Listo, cuídense, un abrazo grande, cuídense. Gracias.